Pues va, somos poquito más de la mitad, en teoría. Así que, si les parece bien, empezamos, ¿va? Súper. Pues bueno, mucho gusto. Yo soy la doctora Andrea Rodríguez, soy dermatóloga. Hice un diplomado también en enfermedades de pelo y uñas. Por eso la doctora Abby me pidió de favor que les diera estas clases, que al menos a mí, no sé qué opinen ustedes, pero me parece muy importante que sí vean estos temas desde pregrado. O sea, sí son muy específicos del derma, eso es muy cierto, pero también si no los estudiamos desde el pregrado, como que tenemos unas ideas bien raras que nada que ver con las alopecias, y eso puede hacer que tanto ustedes como médicos y pacientes probablemente en algún momento de su vida puedan caer en farsas, como que ustedes induzcan falsas ideas también a sus pacientes. Entonces, para evitar esto, a mí me parece súper bonito que la doctora Abby pues sí se haya preocupado, ¿saben? Entonces, la verdad es que está muy padre que les haya dado esa oportunidad de tomar aunque sea lo básico de pelito. Y de todas formas, pues también creo que lo más importante es que ustedes como médicos generales, que pues es la idea, es a lo que vamos, pues aprendan también sus límites, ¿no? Y decir, ok, no entendí nada de pelo o no entendí nada de derma, pero sé que sí me toca y sé que no me toca. Sé en qué momento referir y creo que eso es lo más importante, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar con las bonitas enfermedades del pelo. Pues miren, primero, para presentarme a detalle, yo hice medicina en la Universidad Panamericana, hice un año de medicina interna en el ISSSTE, en el Hospital Regional de Puebla, y afortunadamente desde el R1 me logré derivar a derma, entonces estudié dermatología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que también pertenece al ISSSTE. Ahí por si a alguien le interesa derma, un tip que les doy es que si les interesa institución, hagan medicina interna en la institución también. O sea, no tiene que ser el mismo hospital, pero yo, por ejemplo, me fui de ISSSTE a ISSSTE y eso, la verdad es que me abrió un poquito las puertas, más que nada porque es una duda común entre mucha gente. Y pues estudié, como les decía, mi diplomado en enfermedades de pelo y uñas para completar un poquito más. Y pues nada, el contenido de su clase el día de hoy son las alopecias. No vamos a hablar de todas las alopecias, no hay forma de que hablemos de todas las alopecias en una sola clase, pero a grandes rasgos las vamos a dividir en alopecias cicatrizales y alopecias no cicatrizales, ¿vale? Las alopecias cicatrizales son bastante más complejas, de esas no vamos a platicar el día de hoy. Hay una por ahí que se puede convertir en cicatrizal, ya les explicaré, pero hoy a grandes rasgos solo vamos a hablar de alopecias no cicatrizales. ¿Cuál es la diferencia? En las alopecias cicatrizales se va a formar tejido pues de fibrosis al final del día que va a impedir que el pelo se recupere. Entonces son alopecias que dejan calvicies permanentes. Y las alopecias no cicatrizales no dejan tejido de fibrosis, entonces sí hay una recuperación. Este tipo de alopecias son muchísimas, pero de las que vamos a platicar hoy pues son básicamente estas que están aquí encerraditas. Entonces vamos a platicar un poquito de fluvio telógeno, que es la caída activa del cabello. Vamos a platicar de alopecia androgenética, que es la famosa calvicie masculina, que seguramente muchos de nosotros conocemos a alguien que la padece o hasta nosotros la padecemos. Alopecia areata, alopecia traccional y tricotilomanía, que a veces me las llegan a confundir un poquito, pero son cosas distintas. Entonces, si tienen duda, por favor, me avisan, abran su micrófono y me preguntan, podemos ir resolviendo dudas. Yo creo que conforme vaya avanzando la clase, por si se les juntaron varias dudas, no nos tardemos tanto al final. Entonces sirve que cada quien va recordando puntualmente en dónde tienen la duda al momento de la clase, ¿va? Entonces, cualquier duda, abran el micrófono y me pueden interrumpir, no pasa nada. Pero bueno, el efluvio telógeno, va pronto era lo que les decía, es la forma de caída activa del cabello. Esto quiere decir que se me cae el pelo en cualquier momento del día con el simple hecho de que yo me pase la mano por mi pelito. Me traigo pelos. ¿Es normal que se nos caiga el pelo todos los días? Sí, pero no que se nos caiga durante todo el día. Entonces, una caída activa del cabello es cuando yo estoy perdiendo, aparte de con mucha facilidad de que me pase la manito y me traigo pelos, lo estoy perdiendo durante prácticamente todo el día, no en momentos específicos. En sí es una alopecia difusa porque pues afecta a toda la piel cabelluda, pero es no cicatrizal. Esto quiere decir que va a haber una recuperación a pesar de que es muy aparatosa y sobre todo a las mujeres nos espanta mucho. Y puede ser aguda, que es la más común,
o puede ser crónica, la cual afortunadamente no es tan común y en realidad a veces no damos como con la causa en las que son crónicas, es bastante compleja, pero es una de las formas de caída de cabello, una de las formas de alopecia. Como tal no me gusta llamarla alopecia porque no deja áreas sin pelo, pero es la forma de caída de pelo más frecuente y sobre todo a las mujeres creo que no solo es que nos afecte más, sino que nos preocupa más. O sea, puede que no nos dé solo a las mujeres, pero a las mujeres en particular es algo que siempre las hace entrar en pánico y acudir a la consulta. Entonces, ¿cuándo y cuándo es normal perder pelito? Podemos perder de 50 hasta 150 pelos al día sin que esto sea algo patológico. Eso es bien importante que quede claro. Y justo el momento del día en el que pierdo estos pelitos que ya se tenían que caer normalmente porque es el ciclo de vida del pelito, es precisamente cuando me baño o cuando me peino. Entonces ahí está la clave número 1 del efluvio telógeno. Si yo estoy perdiendo pelo, no solo cuando me baño o no solo cuando me peino, puede ser algo patológico o probablemente sea algo patológico. Y bueno, claro, o sea, si yo voy teniendo más o menos idea de cuántos pelitos pierdo al día y de repente ya no son poquitos y ya empiezan a hacer bolas más grandes o incluso mechones, puedo sospechar de que sea patológico, aunque no se me caiga durante todo el día. Pero esta es una de las preguntas esenciales en su consulta. ¿En qué momento se les cae el pelo? Si solamente es durante el baño o el cepillado, puede que sea normal. ¿Hasta ahí todo claro? Perfecto. Y bueno, vamos a entrar un poquito en anatomía y fisiología del pelo porque aunque se ve bien simple y parece solo ahí un hilo colgando, en realidad es un microórgano y tiene toda una fisiología un poquito compleja. Entonces, el pelo lo podemos dividir, digamos, en 3 grandes porciones. Déjenme ver si puedo poner el láser para... Ahí está. En el segmento inferior, el istmo y el infundíbulo. En el segmento inferior están estructuras bien importantes. Precisamente aquí está la papila, donde salen los vasitos sanguíneos que nutren a nuestro pelito y permiten que vaya creciendo. Y digamos que este es el fragmento cambiante del pelo. Es aquí donde las células madre van a producir pelitos nuevos con cada ciclo del pelo. Está también acá arriba esta estructura importantísima que se llama bulge. Hay quien la traduce como papila o prominencia, pero el bulge es precisamente el espacio donde se encuentran las células madre que van a producir nuevos pelitos. Entonces, las enfermedades que afectan al bulge casi siempre son las alopecias cicatrizales. Por eso es que deja de crecer el pelo, porque dejan de existir las células madre y entonces el pelo no se puede replicar. Aquellas enfermedades que afecten, por ejemplo, aquí a nivel de la papila, pero no del bulge, no van a tener problema y el pelito probablemente vuelva a crecer. También parte de la unidad, ahora sí que folículo sebácea, por algo se llama así, es la glándula sebácea que acompaña a todos los pelitos del cuerpo. Algunas son modificadas dependiendo del segmento del cuerpo en el que se encuentre el pelo y todos tenemos el bonito músculo piloerector, que es el que hace que se nos ponga la piel de gallina porque los pellitos literalmente pues se erectan, se paran. Y de ahí vamos a pasar un poquito a la fisiología del pelo. Les puse como el esquema actualizado, pero seguramente ustedes ya han escuchado muchas veces de las fases del crecimiento del pelo. Antes se hablaba de que existían solo 3. La verdad no tengo problema con que se sepan solo esas 3 porque esas 3 son las principales. Las otras las fueron agregando poquito a poquito. Entonces, para pronto, tenemos un anágeno. La fase de anágeno es la fase de crecimiento del cabello. Un catágeno, que antes se conocía como la fase de reposo, hoy en día sabemos que no lo es tanto, es más bien una fase de transición, ahorita les explico a detalle. Y la fase de telógeno, que es la caída, por eso se llama efluvio telógeno, porque incrementan los pelitos que están en telógeno y entonces se caen más. ¿Cómo va progresando el pelito a lo largo de estas etapas? En realidad lo que ocurre es que en la fase anágena, si se fijan, el pelito, la estructura como tal de la hebra capilar, está bien anclada a la papila, que es donde están los vasitos sanguíneos. Y conforme avanzan las fases del ciclo pues, de vida de cada uno de los pelitos de nuestra cabeza, van pasando a otras fases en las cuales poco a poco se empieza a desprender precisamente de esta papila como ascendiendo, hasta un momento en el que se va a desprender por completo e incluso va a haber algo que se llama telopsis, que es como cuando ya existe un diente nuevo que está empujando al diente viejito, al diente de leche, algo así ocurre en el pelo. Entonces, cuando ya hay un pelito abajo 100% nuevo anclado a la papila,
El pelo viejito puede salir de la piel cabelluda y es cuando se cae. Entonces, en la fase de anágeno es en la fase en la que están la mayoría de pelos de nuestra cabeza, de la piel cabelluda, aunque en realidad en el cuerpo también existen estas fases, van cambiando pues las etapas de duración. Entonces, me interesa que se aprendan los de la piel cabelluda, que son los que nos preocupan el día de hoy. Entonces, en la fase de anágeno encontramos hasta el 80% de los pelos de la piel cabelluda. Cada pelo de la cabeza va en la fase que se le antoja, pero hasta el 80% están en fase de anágeno. En fase de catágeno, que les digo que antes se consideraba la fase como de reposo, hoy en día sabemos que es una fase de transición, se encuentran alrededor del 1 o 2% de los pelitos de nuestra cabeza, en realidad son muy poquitos. Y en fase de telógeno están entre el 10 y el 20% de los pelos. Es por esto que todos los días vamos a tener una caída normal del pelo. Si no existieran pelitos en fase de telógeno, pues no se nos caería nada. Entonces, en realidad lo que va ocurriendo es que en la fase de anágeno, sí, se da el crecimiento y esto puede tardar, dependiendo de nuestra genética, un promedio de 3 años. Apréndanse que va de 3 en 3 en 3. La anágena dura hasta 3 años. La fase de catágeno en promedio son 3 semanas y la fase de telógeno en promedio son 3 meses. ¿Puede durar menos? ¿Puede durar más? Sí, cada una de estas fases puede extenderse o acortarse. Pero en promedio, así de 3 en 3 en 3, creo que es más fácil que se lo aprendan. Y lo que les decía que se fue modificando con base a al ciclo de vida del pelito fue que la catágena ya no se considera una fase de reposo, sino una fase de transición, porque aquí es donde empieza a ocurrir el desprendimiento desde la papila vascular. Y entonces, en el telógeno sí es cierto que ya se están empezando a desprender, pero lo importante del telógeno es que ya está creándose un nuevo pelito a nivel de la papila vascular. Y entonces, lo que antes llamábamos fase de reposo en el catágeno va a ser el telógeno temprano. Y el telógeno tardío o exógeno es cuando ya ocurre el desprendimiento, ahora sí, que es a lo que antes precisamente se conocía como telógeno en general. Y luego vuelve a haber un anágeno temprano, que es cuando ya hay un pelito nuevo que está creciendo, pero pues a simple vista todavía no lo vemos porque no ha salido de la epidermis. ¿Hasta ahí se entiende o hay alguna duda? ¿Todo bien? Yo veo sus caritas. Ok, va. Entonces, si no hay duda, seguimos, ¿va? Entonces, regresando al efluvio telógeno. Como les decía, del 10 al 20% de los pelos de nuestra piel cabelluda están en fase de telógeno, que para pronto es la caída del cabello. Cuando más del 20% de los pelos entran a fase de telógeno, es cuando vamos a percibir que se está cayendo más pelo de lo normal o de una manera excesiva. Y esto puede ocurrir por distintos mecanismos que a lo mejor están un poquito enredados, pero les juro que tiene sentido. Va pronto. Si nuestro anágeno se alarga o se acorta, van a ocurrir cambios de fase. Entonces, si el anágeno, que es la fase de crecimiento, dura muy poquito, va a pasar antes a otras fases y entonces va a llegar antes a la fase de telógeno y esto va a hacer que se caigan más pelos. Si al contrario el anágeno se alarga, lo que va a ocurrir es que cuando llegue el momento de que todos estos pelos que estuvieron en fase de anágeno alcancen al telógeno, de golpe se van a caer más pelos porque hubo una fase mucho más larga de anágeno en cada uno de estos pelos. ¿Tiene sentido? Sé que esto está medio chistoso. Ok. Al contrario, si el anágeno se acorta, lo que les decía es similar a lo que ocurre con la liberación inmediata del anágeno, pues va a haber una transición veloz y por eso van a pasar antes al telógeno. Con el telógeno, precisamente aquí es donde hace sentido lo que les decía, de que ahora hay un telógeno temprano y un telógeno tardío. Entonces, si el telógeno se acorta, va a pasar antes de la fase de reposo a la fase de caída. Entonces se van a caer más pelitos. Y si el telógeno se alarga, en general, se van a estar cayendo de manera más constante los pelitos porque todos los pelos de la piel cabelluda o más pelos de la piel cabelluda van a estar en la fase de caída. ¿Ok? Suenan raros, pero tiene sentido, ¿cierto? Ok. Ahora, ¿qué puede provocar la caída activa del cabello? Todo. Para pronto la caída activa del cabello ocurre porque nuestro cuerpo se pone en modo supervivencia. Tu cuerpo no distingue si solo no dormiste porque mañana tenías examen de derma o si te está persiguiendo un dinosaurio y te vas a morir. Eso hace que el cuerpo entra en un modo supervivencia y manda para pronto los nutrientes a los órganos que nos mantienen vivos. Pero el pelo es una decoración.
Y como le deja de importar y no es un órgano vital, pues va a hacer que ocurran estos cambios en las fases que les platicaba y que entonces más pelitos entren a la fase de telógeno y por eso se cae el pelo. Entonces cualquier cosa que estrese, ya sea física o emocional, va a hacer que se nos caiga más el pelo. Podemos estar hablando de enfermedades, pueden ser agudas como infecciones. Les juro que la gripa más chafa del planeta, la diarrea más chafa del planeta pueden ocasionar un efluvio telógeno. Si hablamos de enfermedades crónicas no controladas, también hay unas más frecuentes que otras, por ejemplo el hipotiroidismo. Es bien frecuente que en mujeres diagnostiquemos hipotiroidismo porque llegan a la consulta con efluvio telógeno. También investiguen cirugías. Hay muchas pacientes que así haya sido la muela del juicio o una rino que no quieren aceptar porque quieren decir que su nariz es naturalita, una lipo, cualquier proceso quirúrgico chiquito o grandote puede provocar efluvio telógeno. El parto es bien común, el efluvio telógeno posparto es de las cosas más frecuentes y las pacientes siempre entran en pánico. Pérdida de peso como de manera muy súbita precisamente por esta desviación de nutrientes, restricciones alimenticias. Se sabe que las deficiencias nutricionales demostradas por laboratorio tienen mucha relación con el efluvio telógeno también. Una de las más comunes es la deficiencia de vitamina D, que sabemos que esa en realidad no tenemos tan claro el por qué ocurre, en realidad es como multifactorial. O sea, puede ser porque no comemos muy bien, por el tipo de nutrientes que tenemos aquí en México, por ejemplo, por la inclinación del planeta y cómo nos pega la radiación. O sea, hay factores físicos, no solamente en calidad de dieta. Entonces, por ejemplo, la vitamina D, la deficiencia, es una de las causas más frecuentes de efluvio telógeno. También la deficiencia de hierro. Está el estrés físico, emocional, que era lo que les decía, por el simple hecho de no dormir, de haberme peleado con mi mejor amiga, con mi novio, con quien sea. Medicamentos. Aquí entra uno bien importante que seguro ustedes han visto anunciado en todos lados, la biotina, ¿sí? Suplementos alimenticios innecesarios, por eso no hay que suplementar sin laboratorios en mano, como la biotina, se pueden asociar a mayor caída de cabello. La biotina está demostrado que si te falta, está bien que la suplementes, pero solo si te falta. Si la tomas porque sí e incrementan demasiado los niveles de biotina, al contrario, se va a caer más pelo de lo que debería. Y en general, enfermedades de la piel cabelluda. Aquí en México, por ejemplo, mucha gente somos de piel cabelluda grasa, entonces solemos tener caspa, dermatitis seborreica, y si la dermatitis seborreica está descontrolada, se nos cae más el pelo también. Y pues hay un chorro de fármacos, pero de todo esto que está aquí anotado, lo que me interesa que analicen es que, bueno, se los pongo así para que no tengan que sobrepensar. Pero bueno, hay muchísimos medicamentos que se pueden asociar a caída de cabello, pero ninguno de estos son quimioterapéuticos, ¿cierto? ¿Ustedes ven por ahí algo que suene a quimioterapia? ¿A taxanos o sea, así? No. ¿Alguien sabe cómo se llama la caída de pelo por quimioterapia? ¿No? Ok, solo para que se lleven el dato cultural, esto no les toca a ustedes. Se llama efluvio anágeno. No ocurre un incremento de la fase del telógeno, sino de la fase de crecimiento, porque hay un recambio celular que se está impidiendo con los medicamentos de quimioterapia. Entonces, la caída de pelo por quimioterapia no es efluvio telógeno, es efluvio anágeno. ¿Ok? Son cosas distintas. Por eso, entre los fármacos que pueden provocar efluvio telógeno, no hay quimioterapéuticos. A ver. Ahí está, lo puedo avanzar. Ahora, ¿cómo voy a sospechar que mi paciente tiene efluvio telógeno? Va a llegar a la consulta diciéndote que se le cae el pelo todo el día, que deja pelos por toda la casa, en la ropa, en la almohada. Y esto, afortunadamente, no las va a dejar calvas, pero ¿cómo nos preocupa andar viendo pelos por todos lados? Entonces, normalmente no perdemos más del 50% de los pelos, es por eso que no se forman huecos. Si perdiéramos más del 50% de los pelitos de la piel cabelluda, entonces sí se notarían espacios. ¿Cuándo sí puede ocurrir esto? Cuando desafortunadamente haya otra alopecia de base. ¿Como cuál? Como la calvicie masculina. Si resulta que mi paciente tenía la tendencia por completo por su genética a desarrollar, por ejemplo, alopecia androgenética, puede que entonces sí, después de un efluvio telógeno, haya huecos, pero es porque se despertó antes la otra alopecia, no es culpa del efluvio telógeno. Normalmente el efluvio telógeno se recuperan como si no hubiera pasado absolutamente nada. A lo mejor mechones irregulares, pero va a haber pelo en la cabeza. ¿Y cómo la diagnostico? Voy a jalar gentilmente el pelito. Lo que yo suelo hacer es detener de la base para tampoco jalonear ahí terrible a mi paciente.
e intento traccionar un poquito. Esta prueba se llama pilotracción. A veces no puedo traer 1, 3 pelitos, pero eso se puede considerar normal. Si me estoy trayendo, esto varía un poquito entre bibliografías, pero si me estoy trayendo entre 6 y 10 pelos, lo puedo considerar positivo. Ustedes se van a dar cuenta cuando de verdad sea positivo. Literal le pasan así la mano y se traen el mechón. Eso es una positividad verdadera. Ya andan muchas aquí revisándose para ver si lo tienen, ya las vi. Y bueno, hay pacientes que incluso llevan las bolitas de pelo a la consulta guardadas en bolsitas, de que doctora, esto se me ha caído en toda la semana. Entonces, también hay formas de más o menos valorar si eso es mucho o si eso es poquito. Y lo que les decía, hay un crecimiento irregular porque pues va a haber mechones que son más cortitos y mechones que son más largos, y esto da algo que se llama crecimiento triangular, que es como si ustedes al estilista le hubieran dicho, oye, recórtame más chiquito acá y más largo acá. Entonces, eso puede hacer que nos demos una idea de que ocurrió un efluvio telógeno porque justo hay diferentes longitudes en nuestro pelito. Dime, Guadalupe. Yo tengo una duda. Por ejemplo, Sí. los hombres que generalmente tienen el cabello súper corto, ¿cómo se le hace el diagnóstico con la pilotracción? O sea, en ese aspecto, ¿cómo se haría? Yo le suelo pasar la manita literal en su pelo, porque aunque es cortito, sí puedes casi siempre meter tus deditos. O literal, jalar, aunque no estés deteniendo de la base y traccionando, tú solo le jalas un poquito. Si te traes cabellos, ya con eso puedes hacer la prueba de la pilotracción. Ok, No es tan gracias. complicado. Va. Y otra vez. Ahí está. Y bueno, cuando es un efluvio telógeno agudo, este va a ocurrir 2 o 3 meses después del gatillo. Esto también es bien importante porque hay pacientes que no encuentran la asociación porque no ocurre de inmediato. O sea, yo me pude haber operado hace 4 meses, me hice una lipo y no se me va a caer el pelo hasta 3 o 4 meses después de eso. Entonces siempre interroguen no solo de cosas inmediatas, porque de aquí a que los pelitos cambien de fase de anágeno al catágeno y pase al telógeno, que es cuando se van a dar cuenta que se está cayendo el pelo, van a ocurrir pues unos cuantos mesecitos. Lo que les decía, el telógeno puede durar en promedio 3 meses. Es por esto que no se dan cuenta de inmediato. Entonces el efluvio telógeno agudo suele ocurrir 2 a 3 meses después del gatillo, y también se van a recuperar solitos, incluso sin tratamiento, si es que no hay algo más importante que tratar o que no hay otra alopecia de base, en cuestión de otros 6 a 12 mesecitos, en lo que el telógeno se termina y pasan a una nueva etapa y ellos perciben la mejoría. Y en realidad puede ocurrir a cualquier edad. En cambio, lo que les decía, el efluvio telógeno crónico, que afortunadamente no es tan frecuente, persiste más allá de 4 a 6 meses del gatillo. Y si es que encontramos gatillo, o sea, a veces las pacientes solo le van a decir, es que va un año y le juro que no se me deja de caer el pelo. Y algo como muy peculiar del efluvio telógeno crónico es que como que hay pacientes que se pueden acostumbrar a perder mucho pelo todos los días, pero te pueden llegar a la consulta y decir, o sea, sí, se me caen más de 100 pelos al día, pero ahora se me están cayendo 300 y no sé por qué. Eso se llama efluvio telógeno crónico agudizado. O sea, es posible que algo crónico también se vuelva agudo otra vez, porque aparte de lo que ya había, se agregó una gripa u otra cosa, ¿ok? Pero afortunadamente este es raro. De hecho, lo que les decía, suele ser idiopático porque está cañón dar con un gatillo de tanto tiempo de evolución, y suele ser más por enfermedades crónicas, y precisamente por esto este es más común en pacientes adultos, ya por ahí de los 30, 60 añitos. Y hay una escala visual, tipo como la escala visual análoga, la escala numérica análoga para el pelito, porque justo no es lo mismo que a alguien de pelo corto se le caigan 100 pelos a que a alguien con el pelo hasta la cintura se le caigan 100 pelos. Un pelito de una persona con pelo largo pueden parecer 10 de una persona con pelo corto. Entonces se hicieron estas escalas más o menos para tener una idea de, por ejemplo, cuando nos llevan las bolsitas, si es mucho o es poquito pelo. Obviamente esto es un tanto subjetivo, porque capaz sea la hora en la que uno alarga el pelito resulta que son menos de los que parecen, pero más o menos para darnos una idea, ha sido útil. Y el diagnóstico básicamente es un diagnóstico de exclusión, es decir, voy a primero revisar, voy a ver que no haya otros datos de otro tipo de alopecia de base, y lo que es fundamental es el interrogatorio. Si yo no platico con mi paciente de cosas que sé que pueden ser gatillos,
no voy a saber precisamente si es un efluvio telógeno o puede ser otra cosa. Y muchas veces en laboratorios no voy a saber qué está ocurriendo. Hay pacientes que llegan a la consulta esperando como magia que les digas en ese momento qué les pasó. Y puede que no lo sepamos hasta que hagamos análisis de laboratorio. Entonces, ¿qué vale la pena que investiguen? Una biometría hemática por aquello de alguna infeccióncita aguda, y ya dependiendo de lo que salga, a lo mejor deciden si hacen un ego, si hacen cultivos, si hacen otra cosa. La cinética de hierro, pero de la cinética de hierro lo que más me interesa no solo es el hierro sérico circulante, sino la ferritina, que son las reservas. La ferritina suele ser como el examen que a mí me diagnostica sobre todo deficiencia de hierro, aunque el hierro sérico circulante esté normal, la vitamina D y el perfil tiroideo por el tema de que les decía que es de las enfermedades crónicas más frecuentes, sobre todo en mujeres, ¿sale? Y en la tricoscopía como tal, que es este examen que hacemos nosotros con nuestro dermatoscopio o con aparatos electrónicos especiales, que vemos el pelito muy de cerca, en realidad no hay datos específicos y pues ustedes como médicos generales no tienen por qué saber hacer tricoscopía. Yo solo les quiero dar la información porque siento que si no está incompleta, pero si usáramos el tricoscopio en realidad no encontraríamos datos. Para lo que lo usamos es para descartar otras patologías. Es bien importante que sepan que pelo solo se puede abordar en persona por esto. Si yo no uso mi tricoscopio, no puedo estar segura de mi diagnóstico y entonces no puedo estar segura de mi tratamiento. Déjenme miniaturizo aquí. Ok. Y entonces, si nosotros hacemos otro examen que se llama tricograma, ya no solo la tricoscopía, vamos a ver desde la raíz, o sea, el pelito arrancado desde raíz. No sé si se han de repente arrancado algún pelito, por ejemplo, las mujeres cuando nos depilamos la cejita y así, se llega a ver como una bolita en la punta del pelito. Esa bolita, si nosotros la vemos muy de cerquita, ya sea con dermatoscopio o con tricoscopio, puede tener angulaciones distintas y con eso yo puedo saber en qué fase estaba el pelito que me arranqué. Entonces, el tricograma también es otra prueba que se puede hacer, ya es un poquito más avanzada porque requiere pues de instrumentos especiales y todo, pero si yo viera el pelito así de cerquita, si tiene forma de un palo de golf, es un pelo en anágeno. En cambio, los pelos que están en fase telógena parecen como una especie de cotonete. Entonces, si tienen esta figurita, probablemente estamos hablando de pelitos en telógeno. Y, por ejemplo, hay una prueba en la cual justo se hace una pilotracción, pero un poquito más como especial porque se manipula con unas pincitas especiales y todo, y literal arrancamos de raíz con mucho cuidado los pelitos y los llevamos al microscopio. Si más del 20% de los pelitos que arrancamos están en telógeno, sabemos que se trata de un efluvio telógeno, pero la verdad es que es rarísimo que tengamos que llegar a esto. El diagnóstico casi siempre lo hacemos con pura clínica e interrogatorio, para que no se complique en la existencia. ¿Y de tratamiento qué voy a hacer? Pues buscar la causa base y tratarla. Si no la encuentro, probablemente no resuelva, a menos que haya sido un cuadro agudo que solito se recuperó mi paciente. Además, puedo ayudar un poquito, por ejemplo, con Aminexil. El Aminexil es un ingrediente que viene en muchos de estos famosos shampoos anticaída. Es importante que ustedes sepan que los shampoos anticaída en realidad no existen. No es que un shampoo mágicamente va a hacer que no se me caiga ni un pelo el día que lo usé. Lo que hacen estos shampoos mediante Aminexil, la mayoría, es que abren la circulación y precisamente esta desviación de nutrientes hace que llegue otra vez a la piel cabelluda y entonces al volver a nutrir al pelito vamos a lograr que vuelvan a entrar, por ejemplo, a fase de anágeno y que el telógeno eventualmente deje de existir. Pero no es que un shampoo anticaída vaya a ser mi solución. Aparte, los shampoos anticaída nos los enjuagamos casi luego. Entonces no tienen tiempo de funcionar realmente como un medicamento porque pues no se van a quedar muchas horas de nuestra piel cabelluda. El minoxidil tópico también puede ayudar. Hay pacientes que se angustian mucho, entonces podemos usar minoxi, que ya lo venden hasta con el barbero. Nada más es importante que sepan que es máximo al 5%, más porcentajes no ayudan más, al contrario pueden irritar, y con que se use una vez al día está perfecto en esta patología en específico, pero le tienen que advertir a sus pacientes, y ahí es donde ustedes van a valorar si de verdad vale la pena o no dárselos, que el minoxidil los primeros 2 meses también provoca efluvio telógeno, porque el minoxidil estimula la fase de anágeno. Entonces todos los pelos de la cabeza que no estaban en fase de anágeno se van a caer,
para volver a entrar a anágeno. Entonces, en lo que todo esto se estabiliza, los primeros 2 meses que empiezan, pueden sentir que se les cae más pelo y van a ir a recordarles quién los parió, porque al contrario, los están perjudicando con el tratamiento, ¿va? Para que siempre, siempre hagan esta advertencia. Y suplementos no se avientan para arriba, no es me voy a poner mi suero vitaminado intravenoso y me voy a tomar mi biotina y mis gomitas de osito que contienen quién sabe qué, porque puede que solo estén haciendo mi orina cara y en realidad no me están beneficiando para nada en el pelo, ¿va? Entonces, ¿cuándo sí valen la pena? Hierro, por ejemplo, si la ferritina está abajo de 40. Vitamina D, si mi vitamina D está abajo de 30, que son los niveles óptimos, aunque ahí depende un poquito, hay quien considera que el ideal debería ser 40. Y suplementos que sí tienen respaldo, que sí funcionan, pese a que no los medimos como tal en laboratorio, son los proteoglicanos, que están contenidos, por ejemplo, en este Norgreen Woman, que es uno de los más famosos. Nada más, los proteoglicanos son, digámosle, un suplemento que se obtiene del cartílago de pescados y mariscos. Entonces siempre pregúntenle a sus pacientes por alergias a mariscos y a pescados, porque entonces no se los van a poder dar. Pero sí se puede. Los proteoglicanos son sustancias que estimulan precisamente a las células madre del folículo piloso, entonces vamos a hacer que se recupere un poquito más rápido la paciente. Y se puede utilizar durante todo el tiempo que creemos que va a durar el telógeno, que es en promedio 3 a 4 meses. Hasta ahí, ¿dudas? ¿No? ¿Nadie? Va. Bueno, pasamos a la que sigue. Esta es famosísima. La alopecia androgenética o androgénica, ambos términos son correctos, que es la famosa calvicie común, o también le llaman pues calvicie hereditaria porque sabemos que tiene un componente genético bien importante. Es la causa más común de pérdida de pelo en el mundo, sobre todo en hombres, pero también nos puede dar a las mujeres. Y precisamente tenemos mucho esta predisposición genética. No sé si ustedes lo llegaron a escuchar, antes hablaba de que la mamá tenía la culpa, de que si teníamos mamás que tenían alopecia androgénica, entonces hijo o hija podían manifestarla. Hoy en día sabemos que no necesariamente solo de la mamá, puede ser del papá. De hecho, muchos casos en la consulta son pacientes que tienen papás que también son calvos, no mamás. Entonces, para que sepan que ya no hay a quien echarle la culpa, puede ser de cualquiera de las dos, pero sí hay influencia genética bien importante. En hombres es peor entre más grande esté mi paciente, porque aparte de que es más frecuente, probablemente tiene una evolución más larga y entonces va a ser un poquito más difícil de resolver. Pero en sí puede ocurrir a cualquier edad después de la pubertad, porque es cuando empieza justo todo este como reajuste en los andrógenos y en las hormonas, pues en general, tanto femeninas como masculinas. En pacientes de por ahí de los 50 años puede ocurrir hasta en un 60% de los pacientes y en pacientes de 70 años hasta en un 80%. Y es muy, muy, muy frecuente en caucásicos, probablemente es en los pacientes en los que más lo vemos y también suele ser más frecuente y severa en hombres que en mujeres. Pero bueno, a las mujeres emocionalmente nos afecta mucho, también es común, puede ocurrir hasta en el 19% de las pacientes caucásicas y al igual que en hombres, en cualquier edad postpubertad, pero es más frecuente en la menopausia o posmenopausia, precisamente porque al decaer los estrógenos, aunque los andrógenos estén normales, empiezan a tener efectos no deseados a nivel de nuestro pelito. Pero sí es frecuente verla también en pacientes más jóvenes. Yo, por ejemplo, tengo alopecia androgenética. No se nota porque los chinos me hacen un parote, pero también tengo alopecia androgenética, entonces también la podemos ver en pacientes más jóvenes, pero sí, es más común en la posmenopausia, por ahí de los 60, 70 añitos, de hasta el 29 a 50% de las pacientitas, que afortunadamente no es tan común como en hombres, pero pues también se puede presentar, y aunque también suele ser menos severa, creo que emocionalmente nos impacta más a las mujeres que a los hombres, porque los hombres suelen resignarse. No sé si ya traen por ahí un chip en su cabeza que les dice algún día voy a ser calvo, pero como que está más normalizado que las mujeres. Y pues la fisiopatogenia juega un papel fundamental, por eso el nombre de androgenética, las hormonas masculinas, o sea, los andrógenos,
En mujeres no tenemos muy claro si siempre hay una alteración de andrógenos porque se miden y no siempre hay una alteración. Entonces, puede ser más frecuente, sí, si mi paciente tiene ovario poliquístico, si tiene hiperandrogenismo, pero a veces no las encontramos. Entonces, creemos que tal vez ahí juega un papel la genética y tal vez a las mujeres que padecemos alopecia androgenética, aunque no tengamos datos de hiperandrogenismo y que nuestros niveles de andrógenos estén normales, probablemente nuestros receptores son un poquito más sensibles a los andrógenos circulantes, aunque estén en sus niveles perfectos, y eso hace que manifestemos este tipo de alopecia. Y en sí lo que ocurre es que se da algo que se llama miniaturización folicular. Diferente a lo que ocurre en el efluvio telógeno, no es que el pelo se esté cayendo de manera activa. Yo lo puedo jalar y en realidad no me traigo más pelitos de los normales. O me baño y me peino y sí, se cae lo que se tenía que caer, pero no más allá. Lo que está ocurriendo en realidad es que el pelo cuando tiene que crecer, aunque se esté cayendo lo normal, es cada vez más chiquito y más delgadito. Esto se llama miniaturización folicular y precisamente se da por un acortamiento del anágeno. Entonces, en lugar de que mi anágeno se extienda 3 años o más, a lo mejor lo está haciendo durante solo 1 año y no alcanza su longitud verdadera. Entonces son pelitos cada vez más chiquitos, no llegan a la fase terminal. Y en cuanto a la fase, digamos, de las hormonas, no me voy a poner a recitarles todo el ciclo de la producción de andrógenos, pero quiero que nos vayamos aquí a donde está la testosterona. Si ustedes recuerdan, está esta bonita enzima que se llama 5-alfa reductasa, que es la que va a transformar a la testosterona en dihidrotestosterona, que es la forma activa de los andrógenos, es la que tiene mayor selectividad por el receptor de andrógenos. Entonces, la dihidrotestosterona precisamente puede ocurrir tanto por 5-alfa reductasa tipo 1 como por 5-alfa reductasa tipo 2. La 5-alfa reductasa tipo 1 tiene un poquito más de afinidad por las glándulas sebáceas y creemos que tiene un poquito de sentido porque hay pacientes que suelen tener los andrógenos muy altos que también padecen, por ejemplo, de problemas asociados a piel grasa, como dermatitis seborreica o acné. Es precisamente por la participación de la 5-alfa reductasa tipo 1. En cambio, la 5-alfa reductasa tipo 2 tiene más afinidad por el pelo y precisamente si la forma activa le pega al folículo piloso, es la culpable de que se dé en lugares donde hay sensibilidad a andrógenos la miniaturización folicular. Pero si ustedes se fijan, es chistoso porque muchos pacientes que son calvos suelen ser, la mayoría, muy peludos en el cuerpo, de que muy barbudos o pelo en pecho y los vellos hasta acá. Entonces, es curioso porque se cree que hay más receptores de andrógenos en la piel cabelluda que en el resto del cuerpo. Entonces, la mayoría van a perder el pelo en su cabeza, sobre todo si son bastante barbones. No es regla, he visto todos los casos, pero para que igual lo vayan observando, analizando. ¿Va? Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Ok. Ahora, lo que les decía, no es que el pelo se esté cayendo de manera activa, sino que cada vez hay menor densidad en el pelito que crece en mi piel cabelluda, tanto que se vea más finito como que de verdad haya menos pelo en mi cabeza. Se describen 2 patrones, masculino o femenino, pero no son exclusivos de que el masculino solo de hombres y el femenino solo de mujeres. Hay hombres que pueden tener el patrón femenino y hay mujeres que podemos tener el patrón masculino. Y suele respetar, eso es bien importante, la región occipital, o sea, la piel cabelluda que está aquí atrás en la nuca. Ahí normalmente no se da la miniaturización porque los receptores suelen estar en la parte superior. Entonces, donde vamos a ver la afección, por ejemplo, en hombres el patrón masculino, lo más común es que sean las bonitas entradas, entonces cada vez están más atrás las entradas, o la clásica calvita de fraile que se forma aquí atrás en muchos pacientes ya muy viejillos, precisamente es el patrón clásico de alopecia androgénica hasta que se juntan las entradas con ese circulito y prácticamente es calvicie en toda esta zona que precisamente es donde está la recepción principal de andrógenos. Esta se mide con esta bonita escala que se llama Hamilton-Norwood, por si alguien se lo llegara a preguntar. Y para tener fotitos clínicas, precisamente así es como lo vamos analizando. Estoy segura que ustedes lo han visto en mucha gente, este es diagnóstico de camión, literalmente. Entonces, menor densidad del pelito, sobre todo en la región frontotemporal y también en la parte del vértex de nuestra cabecita. Aquí otra vez, vean cómo el pelito se ve claramente muy finito, aquí donde están en la región frontotemporal, en las entradas.
Y en mujeres tenemos muchas escalas porque, como les decía, aunque está descrito un patrón femenino, pues hay diversas formas en las que se puede presentar. Entonces, a esta escala que se llama Olsen, también le llaman la escala del arbolito de Navidad porque se cree que la pérdida es como si fuera una especie de triangulito. Está la escala de Ludwig en pacientes que tienen un patrón un poquito más difuso, en el cual justo los pelitos que están en la zona donde tenemos más receptores andrógenos se empiezan a hacer como más finitos, pero sí hay pelo, no es tan brillante la calvicie como a lo mejor ocurre en los hombres. Pero lo más frecuente es lo que observamos con la escala de Sinclair, que es precisamente que la línea media del partido es cada vez más ancha. Eso es alopecia androgénica. Y por si le sirve el dato, a mí mi maestro de trico me dijo, tú tienes alopecia androgénica. Y eso que no veo mis entradas. Lo supo con este huequito que a mí se me hace aquí. O sea, si yo me peino hacia atrás, aquí tengo como, en lugar del pico de viuda, al revés. Eso es un dato clásico de alopecia androgénica, ¿vale? En mujeres. Bueno, más en mujeres. Ahora, lo que les decía, aquí está. Por ejemplo, esta paciente en su línea donde se hace como el partido de su peinado, cada vez nota pelitos más finitos, pero si la observamos con clínica también, o sea, revisión no solo de la piel cabelluda, de todo lo demás, puede que las pacientes tengan hirsutismo. O sea, en zonas donde hay receptores andrógenos, tienen más pelito de lo normal. Es diferente hirsutismo a hipertricosis. Hipertricosis es que me sale más pelo en general, en todo el cuerpo, haya o no haya receptores andrógenos. Hirsutismo es que crece más pelito en zonas donde normalmente hay más andrógenos, o sea, en un patrón de distribución como hombre, pues más pelo en la barbilla, más pelo en el bigote, en las patillas, en el pecho. Eso es hirsutismo. Y si lo observan en una paciente que tiene alopecia, probablemente haya hiperandrogenismo también y no solo el factor genético. Este es otro patrón que les decía, que es el que es un poquito más difuso. Tenemos también este que es un clásico de la línea media, que es cada vez más ancha. Obviamente este es un caso muy crónico y seguramente hay otros factores por ahí, porque esta paciente por el patrón de su pelito es rizada, probablemente sea afroamericana, y en las pacientes afroamericanas juega un papel bien importante también el peinado y se les combina con otra forma de alopecia que vamos a platicar más adelante, pero bueno, también se puede observar. Y el diagnóstico lo hacemos también con historia clínica y exploración física. Lo que les decía, en mujeres siempre presten atención si la paciente tiene más pelito de lo normal en el cuerpo, si aparte a lo mejor tienen acné, si tienen más producción de grasita, eso puede sugerir hiperandrogenismo. Necesitamos sí o sí hacer tricoscopía, si no yo no voy a distinguir con otros tipos de alopecia. ¿Y cuándo vale la pena hacer laboratorios en mujeres? Precisamente cuando observemos estos datos que sugieran hiperandrogenismo, no es para todo mundo. Entonces pueden preguntar qué tan regulares son en su ciclo menstrual, si tienen mucho dolor, qué tanto dura, qué tanto sangran, y si a eso le suman el hirsutismo, entonces consideren hacer laboratorios. ¿Qué pido? Perfil endocrinológico, pero puedo pedir también resistencia a la insulina porque la alopecia androgénica tanto en hombres como en mujeres se ha asociado a enfermedades metabólicas, y puedo medir precisamente hormonas que sí sean útiles para que no le avienten perfiles bien caros porque las hormonas son muy caras. Lo que más me interesa son los andrógenos circulantes. Puedo medir precisamente la globulina de anclaje de hormonas sexuales, prolactina. En pacientes que a lo mejor tengan datos de que desde muy chiquitos tienen por ahí alteraciones sexuales, puedo considerar incluso la 17 hidroxiprogesterona, pensando en alguna hiperplasia suprarrenal. Puedo pedir la FSH, puedo pedir estradiol, cortisol, incluso el perfil tiroideo, pensando en que pueda estar combinado, por ejemplo, con lo que les decía del fluido telógeno. Pero ya aquí vale la pena, si encuentro estas alteraciones, pues que considere no solo que la trate el derma, sino también a lo mejor un biólogo de la reproducción, que son ginecólogos de alta especialidad, o endocrinólogos. Y de plano, si tengo mucha duda diagnóstica, porque puede existir, ahorita van a ver por qué, puedo hacer una biopsia. Si hago una biopsia, ¿qué me voy a encontrar? Les enseño. Primero la tricoscopía y luego la biopsia. La tricoscopía, básicamente el dato que igual y valdría la pena que se graben, es que hay algo que se llama anisotriquia. La anisotriquia, perdónenme, quiere decir que hay una variabilidad de diámetros. Hay pelitos que van a ser muy finitos, casi transparentes, y pelitos de grosor normal que son completamente oscuros.
oscuros, varían en diámetro que en miniaturación. Entonces, ese es uno de los datos más frecuentes, más tenemos alopecia androgénica. Otra, existe algo que le llamamos pelo por infinitos y chiquitos. En lugar de que sea 2 a 3 pelitos por cada apertura folicular, que es lo normal, como aquí, empieza a haber solo un pelito por unidad folicular, por ejemplo, como lo que ocurre acá. Y si este pelito solito, aparte está chiquito y finito, pues menos pelos se van a ver. Es por eso que se ven espacios. En realidad nunca deja de haber pelo. Sí hay pelo, pero ese pelo pues no alcanza a cubrir superficies. Y algo que es súper importante, por eso se los pongo en mayúsculas, no hay escama. Cuando hay escamas en la piel cabelluda, podemos hablar de patologías inflamatorias y entonces podemos entrar en duda de si se trata realmente de una alopecia androgénica o a lo mejor hay una alopecia inflamatoria cicatrizal que pueda estar simulando una alopecia androgénica. Existe actualmente, de las alopecias complejas que les decía que no vamos a abordar el día de hoy, existe algo que se llama alopecia fibrosante en patrón, que es una variante del líquen plano en la cabeza, pero que tiene esta misma distribución masculina. Las pacientes tienen sus entradas, tienen la línea media más ancha, pero hay escamitas que abrazan a cada uno de los pelos. Eso sugiere una enfermedad inflamatoria y se trata diferente. Es por eso que sin tricoscopio yo no puedo estar segura de mi diagnóstico, aunque por clínica yo diga, eso es una androgénica. Si no le puse la lupita encima, no puedo estar segura. Y eso es bien importante también porque hoy en día está muy de moda el trasplante. Ahorita llegamos a ese punto. En patología, ahora sí, ¿qué vamos a encontrar? Si yo tengo esta duda diagnóstica porque vi escamas y dije, no sé si es una androgénica pura, voy a hacer una biopsia. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Anisotriquia también, pero en un corte. Entonces, vean cómo hay folículos pilosos bien grandotes y folículos pilosos bien chiquitos. Es lo mismo que estamos viendo en el tricoscopio, pero ahora al microscopio. ¿Va? Y pues, ¿a qué se puede asociar? A un chorro de cosas. En hombres y en mujeres, ambos tienen un impacto psicosocial bien importante. Se quieren andar cubriendo con peluquines, de plano. Hay hombres que agarran sus 3 pelos y los cruzan del otro lado queriendo tapar huecos. Entonces realmente sí les impacta emocionalmente, aunque muchas veces no lo acepten. Para que sí consideremos darles tratamiento o sugerirles que vayan al dermatólogo. En hombres se asocia mucho, les decía, a enfermedades metabólicas. De hecho, se cree que si hay presencia, por ejemplo, de síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes, la alopecia androgénica va a tener un peor pronóstico y peor respuesta a tratamiento. También por ahí hay quien sugiere que si hay cáncer de próstata, podría haber asociación a que manifiesten un poquito más este tipo de alopecia precisamente en el vértex. No es regla, no se casen con eso, pero hay algunos reportes que lo están sugiriendo. Incluso se cree que en pacientes que tienen este tipo de alopecia podrían tener un poquito más de riesgo de cáncer de colon y viceversa, pero bueno, eso tampoco está 100% claro, son teorías nada más. Y en mujeres también se asocia a síndrome metabólico y lo que es más importante, cualquier causa de hiperandrogenismo, sea primaria o secundaria. Entonces, siempre que sospechen hiperandrogenismo, mándelas al gine, no está de más que se descarte en presencia de tumores, ya que el gine considere dependiendo de lo que encuentre, pero el manejo aquí es donde precisamente puede ser conjunto, ¿va? Hasta aquí, dudas, ¿no? Yo voy recorriendo las paginitas de participantes, pero no. Ok. Ahora, tratamiento. Son 2 cosas. No vale la pena solo dar algo que estimule el crecimiento, porque aquí hay un factor hormonal. Si solo estimulo el crecimiento y no detengo a los andrógenos, el pelo va a crecer, pero probablemente siga siendo finito. Entonces, es doble. Tengo que dar algo que estimule el crecimiento, sí, y también algo que detenga a los andrógenos a nivel de la piel cabelluda para que el pelo recupere su grosor. Si yo no doy ambos, probablemente me voy a estancar, ¿va? Y otra cosa que es bien importante que se graben es que el tratamiento de la alopecia androgenética dura el tiempo que quieran pelo en su cabeza. No lo puedo suspender. Si mi paciente quiere pelo en su cabeza de por vida, el tratamiento es de por vida. Lo puedo ir modificando, sí, pero si se quedan sin tratamiento, la genética ahí sigue. Va a volver y va a progresar. Y entre más avanzada, menos respuesta a tratamiento. Entonces, si quieren pelo en su cabeza, el tratamiento es de por vida. Grábenselo. Ahora, ¿qué voy a usar de tratamiento? Lo que está aprobado por la FDA, lo que está más descrito es el minoxidil tópico. Les decía yo que precisamente incrementa la fase de anágeno y acorta el telógeno. Y
Máximo al 5%, es lo que tiene respaldo de eficacia y de menor riesgo de efectos adversos. En hombres se puede usar mañana y noche sin ningún tema, cada 12 horas, y en mujeres con que se use una vez al día es más que suficiente. Tenemos presentaciones en espuma, tenemos presentaciones en loción. En espuma se cree que suele irritar menos porque muchas lociones, entre más comerciales, más probable es que contengan alcohol. Entonces hay pacientes que desarrollan dermatitis por contacto al alcohol y entonces andan con comezón, aparte de que están tratando de que les crezca el pelito. Entonces se cree que la espuma da un poquito menos este riesgo. Y entre más temprano empecemos el tratamiento, mejor respuesta. Pero es tardado, explíquenle eso a sus pacientes, que no esperen resultados mañana o en un mes. Va a tomar mínimo 4 meses que yo me dé cuenta si está funcionando, pero para ver una respuesta óptima me puede tomar 1 o hasta 2 años. Antes de eso no puedo decir no sirvió, ¿ok? Y el shedding, que era lo que les decía, de esta caída de pelitos. Siempre adviértanselo a los pacientes. Los primeros 2 meses va a ser esperado y por efecto del minoxidil que se les caiga más pelito. Pero así como se está cayendo, va a crecer. La reacción adversa más frecuente es la dermatitis por contacto, precisamente por esto de que les decía de que muchos contienen alcohol. Y si se les escurre, pues hipertricosis, porque les va a salir pelo donde se escurra. Entonces luego andan con la frente peluda porque se les escurrió el medicamento hasta acá, para que también lo tengan en cuenta. Y está descrito precisamente que hay que tener cuidado en pacientes con enfermedad cardiovascular, pero honestamente esto es más importante si se va a dar vía oral. Vía tópica no tiene tanto efecto, pero bueno, igual tómenlo en cuenta porque es un vasodilatador. No sé si sepan, pero el minoxidil se descubrió que sacaba pelo gracias a que antes era un antihipertensivo. Entonces, los pacientes se trataban de la presión y se ponían peludos. Y dijeron, ¿qué está pasando? Y entonces buscaron la dosis que sacaba pelo, pero que no afectaba la presión. Y fue después que se formuló de vía tópica para que fuera más seguro cardiovascularmente. Entonces, hay que tener en cuenta esto con nuestros pacientitos por si por ahí tenemos algún cardiópata, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca. Pero les digo, esto aplica más para la versión sistémica, no tanto para la versión tópica. Ahora, de los antiandrógenos, de primera línea está la finasterida, que es un inhibidor de la 5-alfa reductasa tipo 2, o sea, es específico. Se dice que la dosis para pelo, para que no tenga tanto efecto antiandrógeno, que eso le preocupa a muchos pacientes, sobre todo hombres, que si la función sexual, que si doctora, mi rendimiento físico. Entonces, denles esta calma de que la dosis para pelo es mucho más chiquita que, por ejemplo, la que se usa en próstata. Entonces es menos probable, de hecho, muy poco probable, que tengan efectos adversos. Pero se utiliza 1 miligramo al día. Y para ver si está funcionando o no, lo que les decía, son al menos 12 meses, o sea, 1 año. Y es más efectivo entre más joven sea mi paciente. Y entre sus bonitas reacciones adversas, es rarísimo, 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 pero siempre se los van a preguntar la función sexual, pero esto es más común en pacientes, por ejemplo, a dosis de próstata, o sea, 5 miligramos. Y ojo, es bien importante que si mi paciente ya se acerca a los 40, que es cuando empieza el tamizaje de próstata, antes de empezar finasterida o dutasterida, cualquier inhibidor de la 5-alfa reductasa, yo mide el antígeno prostático específico, porque se va a reducir por efecto del medicamento. Si mi paciente tiene antígeno prostático específico elevado, se va a disminuir falsamente y esto me puede retrasar diagnósticos de hiperplasia prostática o de cáncer de próstata, que es más importante. Entonces, si mi paciente ya se está acercando al tamizaje, tengo que medir el antígeno prostático específico antes de iniciar la medicación, ¿verdad? Y ya rarísimo, ginecomastia, orquinodinia, depresión, que la verdad tengo mis dudas de que de verdad esté asociado, pero por ahí hay escalas de depresión que podemos hacerle a nuestro paciente para ver si es candidato o no, si es que este tema les preocupa. Normalmente yo creo que la depresión va un poquito más relacionada, por ejemplo, a la alopecia. Entonces, si tratamos la alopecia, hasta vamos a ayudar un poquito al tema del trastorno depresivo. Ahora, de segunda línea, antiandrógenos en mujeres. La espironolactona, la verdad es que es la más usada, es súper buena, solo que es un diurético y es un ahorrador de potasio. Entonces hay que tener cuidado. En pelo necesitamos llegar por muy poquito a 100 miligramos al día. Se pueden utilizar hasta 200 miligramos al día, pero no empezamos de golpe. Vamos poco a poco porque de por sí las mujeres solemos ser más propensas a la hipotensión. Entonces no se les vaya a desmayar a alguien por ahí. Entonces
Vayan poquito a poquito, de 25 en 25 miligramos, hasta que lleguemos a la dosis máxima, si puedo siento bien, si no, no pasa nada, que tolere mi paciente sin efectos adversos incómodos. Y es seguro en pacientes con antecedentes de cáncer de mama, eso es súper importante. La finasterida no se sugieren en pacientes con antecedentes de cáncer de mama, ¿sale? Y la finasterida, aunque tiene un nivel de evidencia pues con muy poquito respaldo, sí se ha utilizado en mujeres premenopáusicas con buenos resultados y se prefiere en mujeres posmenopáusicas. La dutasterida, tanto en hombres como en mujeres, se cree que tiene muchísima mejor respuesta, pero es teratógena y dura mucho tiempo en sangre. Entonces, si la paciente está en edad fértil y le vamos a dar dutasterida, pues lo ideal sería que la suspenda varios meses antes de que planee embarazarse. Entonces hay que ver si vale la pena realmente dársela o mejor le damos otra de las opciones. Y pues esto sobre todo cuando tenemos un hiperandrogenismo demostrado, pero también vale la pena considerarlo, por ejemplo, si hubo falla a la monoterapia con minoxidil, aunque yo les decía, a mi parecer, si dejo minoxidil solito, probablemente me voy a estancar y no voy a obtener los mejores resultados. Si no meto antiandrógeno, los resultados no son tan bonitos como uno quisiera. Entonces yo sí, la verdad es que si son mujeres, solo agregar espironolactona si si el ginecólogo de mi paciente lo permite, si no tiene ningún pero con ese tema. Y en hombres siempre lo acompaño con algún inhibidor de la 5-alfa reductasa. Pero bueno, en mujeres luego hay un poquito más de chance porque son menos severas las alopecias, de dejar algo tópico nada más y si se sienten cómodas, pues postergan un poquito el uso de antiandrógenos. En hombres, el minoxidil en vía oral ha demostrado fantásticos resultados y se pueden utilizar desde 2.5 miligramos hasta 5 miligramos. Todavía no está aprobado por la FDA, pero ya tenemos mucha experiencia y sí muestra muy buenos resultados. ¿Cuál es el pero? El minoxidil de manera comercial no existe, se tiene que mandar a formular. Entonces hay que conseguir pues un laboratorio confiable o precisamente dejar que el derma se encargue de esta parte. Pero el tratamiento, igual que el tópico, son mínimo 6 a 12 meses para ver que esté funcionando, pero la mayoría de pacientes de verdad van a requerir muy buenos resultados, incluso más que con el tópico. Y aunque todavía no hay tanta evidencia, no sabemos si es placebo, hay quien refiere más resultados si lo usan tanto tópico como vía oral. Entonces, si su paciente lo quiere hacer hasta por efecto placebo, dénselo, pero parece que sí funciona más, ¿va? Y como efecto adverso, pues como es vía oral, van a tener inevitablemente hipertricosis. A los hombres esto no les preocupa, pero ojo con las mujeres. Y como es un vasodilatador, no solo es que haya riesgo de que se hipotensen, sino que puede haber edema de miembros pélvicos. Entonces, si se les hinchan las piernitas, puede ser efecto del minoxidil y tal vez haya que disminuir un poquito la dosis. Pero afortunadamente estos efectos son súper raros porque la dosis que se usaba como vasodilatador eran hasta 30 miligramos. Entonces, nadota que ver con lo que usamos para pelo, para que no se angustien sus pacientes. Y en mujeres, la dosis es más chiquita. Se ha demostrado que hasta 2.5 miligramos son seguros, pero normalmente usamos dosis tan chiquitas como 0.25 miligramos al día. Y podemos agregar con lo que les comentaba de la espironolactona, que incluso nos daría ventajas si la paciente presenta edema de miembros pélvicos porque pues es un diurético. Entonces tendríamos doble efecto, antiandrógeno y diurético para evitar este edema. Pero a las mujeres sí les suele importar un poquito este tema de la hipertricosis. Aunque si la alopecia ya está muy avanzada, la verdad es que prefieren tener bigotito a no tener pelo en su cabeza. Entonces ya es cuestión ahí de negociar con la paciente. Rarísimo, puede llegar a provocar urticaria y disminución en la presión arterial, precisamente por lo que les decía que las mujeres, la mayoría, somos más como normotensas tirándole a lo hipotensas. Entonces sí hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y el efecto del shedding es súper importante, pero vean qué bonitos resultados tiene el vía oral, la verdad. Y con poquita dosis las mujeres responden súper bien. Ahora, ¿qué otros tratamientos? Esto seguramente lo han visto en redes sociales al por mayor o incluso lo han escuchado en familiares, en amigos de que, ay, ¿para qué tomo pastillas? ¿Para qué me pongo la loción? Yo ya me voy a Turquía y me voy a injertar. Pues, ¿qué creen? El injerto capilar, el trasplante capilar, no dura toda la vida. Primero, es como un órgano al final del día. Es como si ustedes se fueran a trasplantar un riñón, nada más que aquí es voluntario. Pero no dura para siempre. En promedio puede durar hasta 10 años.
pero si no tuvo tratamiento médico mi paciente antes del injerto capilar, el pelito no tiene muy buena calidad y como no tuvo tratamiento médico, la herencia y los andrógenos van a estar ahí haciendo su efecto también en el injerto. Entonces, en lugar de durar 10 años, chance me dura 2 o 3 añitos y ya hicieron un gasto en vano. No estamos peleados con el injerto capilar, pero si se lo quieren hacer, necesitan tratamiento médico mínimo 1 año, mantenerlo durante el injerto y después del injerto para obtener los mejores resultados posibles. No es un sustituto al tratamiento médico. Eso es súper importante que quede claro, ¿vale? Por eso es tan peligroso que hoy en día haya tantas clínicas donde dicen, ay, te hago tu injerto, porque los mugrosos mañosos le están diciendo a los pacientes, ay, tú no eres candidato a tratamiento médico, te injerto de una vez. No le van a dar buenos resultados a los pacientes. Y la otra es que muchas de estas clínicas ni siquiera son llevadas por dermatólogos, que somos los únicos que somos tricólogos realmente. Son llevadas, quién sabe por quién, que hizo un curso ahí todo chafa de injerto capilar. No saben ni revisar piel cabelluda. En su vida han usado un tricoscopio, un dermatoscopio, y entonces ni siquiera hacen bien el diagnóstico diferencial. Y pasa también que muchas veces injertan enfermedades inflamatorias, como la que les decía que simula la alopecia androgenética, pero que en realidad es una variante del líquen plano. ¿Qué ocurre? Los injertan y se les enciende más la enfermedad. Y entonces se quedan calvos antes y con fibrosis. Entonces, no se recomienda injertar si no fue primero un dermatólogo quien te revisó y si no tuviste tratamiento médico, ¿va? Incluso en enfermedades inflamatorias de este tipo que sí son fibrosantes, se puede hacer injerto, pero hasta que se controla la enfermedad. Otros tratamientos, mesoterapia, lo que más utilizamos es la dutasterida, pero si han escuchado por ahí la bicalutamida, que es un medicamento que se usa incluso en cáncer de próstata, a dosis mucho más chiquitas. Y en mesoterapia, o sea, de manera muy local, ha tenido buenos efectos en la alopecia androgénica, se puede usar tanto en hombres como en mujeres. También está descrita la Low Light Laser Therapy, que son todos estos cascos, gorras, cepillos con luces LED rojitas, ¿sí? Se cree que tienen un efecto antiinflamatorio, pero no es como que sea algo que vaya a servir en monoterapia. Se puede considerar como un extra, pero no es lo más importante para nada. El plasma rico en plaquetas también está súper de moda, pero la verdad es que en alopecia androgenética probablemente no obtengamos mucho beneficio. ¿En quiénes lo consideramos? En pacientes que no pueden tomar ni minoxi ni antiandrógenos como embarazadas, con tal de no dejarlas abandonadas, aunque sea plasma rico en plaquetas, pero para todo mundo no es. Y agentes camuflantes, ya para quien de plano no respondió tanto tratamiento, estos sprays que dejan como fibritas capilares. Se puede utilizar microneedling, se cree que estimula más la llegada de, por ejemplo, los tópicos como el minoxidil. Entonces las microagujas pueden hacer que tengamos mejores resultados, por eso se puso de moda el dermaroller. Pero acá entre nos, a mí no me gusta, el dermaroller deja como punciones muy irregulares, son conitos, no son agujitas perfectas. Entonces al ser conos dejan heridas un poquito más irregulares, aparte de que luego la higiene pues está dudosa porque lo hace el paciente en su casa y quién sabe cómo le haga, ¿no? Entonces no se vayan a andar ahí higienizando y solo complicando más. Entonces, si quieren hacer microagujas, en consultorio con su dermatólogo, si no, de preferencia no. Y algo más que está descrito es la toxina botulínica, o sea, el famosísimo Botox. ¿Por qué? Creemos, no sabemos. La verdad es que se necesitan muchas unidades, yo no lo uso mucho que digamos, pero existen reportes de que se inyecta precisamente en los músculos que están en la piel cabelluda y probablemente esto reduce un poquito la compresión de los vasitos sanguíneos, mejorando la llegada de nutrientes y entonces también mejora la llegada, por ejemplo, de tratamientos sistémicos y entonces hay más respuesta. Pero es de preferencia en combinación, no solito, y la verdad es que costo efectivo, prefiero que le inviertan a su minoxidil a que se anden inyectando Botox cada 4 a 6 meses porque pues creo que no vale tanto la pena. Pero pues es un caso que se puede utilizar si el paciente está dispuesto, a lo mejor si ya está desesperado. Y tratamientos combinados es lo que mejor funciona. Y pues el pronóstico es progresiva, explíquenle a los pacientes, dura de por vida. Entonces, si se quedan sin tratamiento, también se van a quedar sin pelo y va a ser más difícil sacarles el pelo si la alopecia ya está más avanzada. Entonces, el tratamiento dura de por vida, si no, como Vegeta, todos. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Conste. Bueno, vamos ahora a otras alopecias. La alopecia areata.
La alopecia areata es una enfermedad autoinmune donde juega un poquito este desbalance de la regulación de la inmunidad de nuestro propio sistema de defensas. Entonces digamos que nuestros propios leucocitos atacan el pelo, lo desconocen. Entonces, al ser una enfermedad autoinmune, puede ir de la mano con otra. Recuerden que una enfermedad autoinmune siempre puede ir de la mano con una segunda enfermedad autoinmune y puede tener también un chorro de gatillos. Hasta estrés emocional puede detonar el ataque. Entonces son pacientes que es bien chistoso porque les juro que tantito les preguntan y resulta que estaban en examen, que se pelearon con no sé quién, que se enfermaron y traca su parche de alopecia. Entonces yo, por ejemplo, hasta tenía amigos que estudiaban medicina conmigo que en cada guardia andaban con su parche. Pobrecitos. Entonces, hasta por estrés se detona, pero lo que es una enfermedad autoinmune y eso la vuelve traicionera, porque tanto puede autorregularse como podría no hacerlo y seguir progresando, sobre todo si hay algo subyacente que esté ocurriendo. Su prevalencia es hasta de 1 en 1000, pero bueno, estos son estudios internacionales, en México no tenemos tantos, y el riesgo de que a cualquiera de nosotros nos ocurra a lo largo de nuestra vida es de hasta el 2%. Puede ocurrir a cualquier edad, en promedio son mujeres y hombres de por ahí de los 30, pero en realidad es la forma de alopecia más frecuente en niños. Es muy frecuente en pacientes jóvenes y da igualito en mujeres que en hombres. Y en cuanto a la fisiopato, pues básicamente son todos estos mecanismos que se han propuesto de la pérdida, por ejemplo, del privilegio inmune, de que haya factores genéticos. A lo mejor tengo familiares que también tienen este tipo de alopecia, es como en el hipotiroidismo. Si tienen mamá hipotiroidea, probablemente tienen anticuerpos y esos anticuerpos se heredaron y entonces todas son hipotiroideas, ¿no? Con la alopecia areata también puede ocurrir. La deficiencia de vitamina D se ha demostrado que está muy presente en enfermedades autoinmunes en general. Entonces, la vitamina D probablemente juega un poquito un rol en la regulación del sistema inmune, así que vale la pena investigarla. Y también se han propuesto otras cosas como el desbalance de antioxidantes y oxidantes en el cuerpo, pero bueno, estos son factores extras. ¿Qué son estresores para este tipo de alopecia? Lo que sea, igual que en el efluvio telógeno. Entonces, infecciones, medicamentos, vacunas, simple preocupación o incluso trauma a nivel de la piel cabelluda podría detonar este tipo de alopecia. ¿Cómo la vamos a ver? La más frecuente son circulitos perfectos en piel cabelluda donde deja de haber pelo. Y lo chistoso es que son blanditos. O sea, si ustedes van y lo tocan, se siente como si estuviera colchonadito. Se cree que esto es por el infiltrado inflamatorio que existe por debajo. Entonces, es una pérdida abrupta de pelo que sí puede existir en diferentes patrones, pero el que más me interesa que se graben es estos circulitos sin pelo perfectos. Son perfectamente circulares. Y ocurre sobre todo en la piel cabelluda, pero en realidad puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo que tenga pelo. Entonces, hay quien tiene alopecia areata en las cejas, hay quien tiene alopecia areata en las pestañas, en hombres ocurre un chorro en la barba, puede ocurrir en el cuerpo y hay muchos patrones. Esto ya es mucho más del derma, pero se los quiero platicar para que no se queden con la idea de que solo lo que son círculos es alopecia areata, por eso es tan compleja. Entonces, existen variantes un poquito más extensas, como la totalis, en la cual pierden el pelo prácticamente de toda la piel cabelluda. Entonces, ahí es un ataque que fue un poquito más difuso. Es como el que le ocurrió a la esposa de Will Smith. No sé si ubican del cachetadón que ocurrió ahí en vivo, no me acuerdo qué premiación. Bueno, fue por eso. Su esposa, Jada Smith, padece de alopecia areata y la variante que le dio precisamente fue la totalis, que es la de toda la piel cabelluda. Existe una variante universalis. Eso quiere decir que ya no solo es toda la piel cabelluda, sino todo el cuerpo. Entonces se quedan sin pelo en la cabeza, sin cejas, sin pestañas, sin bigotes, sin barba, sin pelo en todos lados. Esa es la universalis. Hay otros patrones como la ofiacia, que da en la región occipital, como si tuvieran una diadema sin pelo, pero al revés, aquí abajito. La cisaifo, que es ofiasis al revés. Entonces es aquí arriba en lugar de aquí abajo. La difusa, que es la más difícil de diagnosticar, si les soy sincera, porque puede simular otro tipo de alopecias o caídas de pelo, desde efluvio telógeno hasta alopecia androgenética, porque pues se les caen pelitos pero de manera irregular. Entonces solo se les ve menos pelo en la cabeza, pero no forma patrones específicos. Y yo no la diagnostico si no pongo el tricoscopio encima.
Y también hay otros patrones más raros, mucho más raros, yo nunca he visto de estos, como la canicie súbita, que es que todo el pelo se pone de color blanco, o la alopecia areata perinébica, es decir, que alrededor de un lunarcito se forma un parchecito sin pelo. Y otras asociaciones es que además de estos parchecitos sin pelo, pueden tener alteraciones en las uñitas. El más frecuente es algo que se llama pitting, que son como puntitos en la lámina de la uña. Imagínense como un dedal, estos como de metal que se ponían antes las señoras cuando hacían, pues, ahora sí que sastrería, cuando cosían. Justo esos hoyitos se pueden formar en la lámina unguial como tal y se asocia un poquito con la alopecia areata, incluso con un peor pronóstico. La mayoría son asintomáticas, pero hay por ahí pacientes que refieren un poquito de comezón. Es raro, pero lo pueden referir. Y como les decía, la más frecuente, la que quiero que se aprendan, es la alopecia areata en parches. Es la más común, puede ocurrir en el transcurso de unas poquitas semanas. Literal, puede ser que de la noche a la mañana se dieron cuenta que tenían un círculo sin pelo, o que fueron al peluquero y que el peluquero les dijo, oye, tienes un hueco. Así, eso es lo más frecuente. Lo que les decía, si ustedes tocan ese hueco, es como acolchadito y es muy, muy brillante porque de verdad no tiene ni un pelito. Y si ustedes hacen pilotracción justo en esa plaquita, los pelitos de la periferia se suelen desprender si la enfermedad está activa. Y en ocasiones pueden ser parches muy, muy chiquitos, pero si van siendo varios, más de uno, se pueden juntar hasta formar patrones ya no tan circulares, sino patrones bien irregulares. Y hasta el 10% de la alopecia areata en parches puede progresar a formas más extensas como las que les platicaba, la totalis o la universalis. Por eso es que les digo que es traicionera. Yo bien ilusa cuando pues estudié medicina general, me acuerdo que yo le decía a mis pacientes, no te preocupes, se te va a quitar sola. La realidad es que no hay garantía. Hasta el 10% puede progresar. Por eso es tan importante que no las menosprecien y que a todas se les dé tratamiento, porque no sabemos quién sí va a progresar y quién va a resolver espontáneamente. Se ven así, como circulitos perfectos sin pelo. Si se fijan, a veces cuando ya están a lo mejor un poquito más crónicas, que ya llevan más meses, puede haber ya algunos pelitos en la superficie, o que ustedes les pasen el dedo y se sienta como si tuvieran vellitos, aunque a simple vista no se vean, pero bueno, son circulitos perfectos, chiquitos o grandotes. Vean, este es muchísimo más brillante porque este sí no tiene pelitos. Puede estar prácticamente en cualquier área de la piel cabelluda, entonces siempre revisen bien a su paciente, aunque estoy segura que su paciente, si va por esto, ya lo tiene ubicado. Aunque ustedes estén revisando y no lo encuentren, el paciente les va a decir, ¡aquí, doctora! Entonces, háganle caso, revísenlo, y por si las moscas, revisen toda la piel cabelluda por si se encuentran un segundo parche, porque puede ocurrir esto, se juntan muchos parches y entonces el patrón ya no es tan claro, ya es más irregular, y a lo mejor aquí ustedes pueden dudar de si se trata de una areata o de otra cosa. Y puede ocurrir en otras zonas, como en la barba, que era lo que les decía. Literal, así le pasaba a mi amigo. Esa era la alopecia areata que él tenía, cada guardia con su hueco en la barba. Puede pasar en las cejas, respetando las pestañas. Puede pasar, no quiere pasar. Puede ocurrir en cejas y en pestañas. Esta paciente, incluso yo estoy segura que si pusieran la foto completa, es una universalis. Probablemente tampoco tenga la piel cabelluda. Pero bueno, están un poquito como, digamos que el margen entre esas dos es un poquito difuso. O sea, puede que no esté extendida todo el cuerpo, pero estrictamente si no está solo en la piel cabelluda y ya afectó otro cachito más, ya esa ya le llaman universalis y no totalis. Ahora, la totalis es esta que les digo, puede ocurrir hasta en el 5% de casos de alopecias areatas y puede ocurrir después de otro tipo de alopecia difusa, por ejemplo, un efluvio telógeno, que era lo que les decía. Normalmente, si tenemos suerte y solo es un efluvio telógeno, se van a recuperar. Pero si tenemos la mala suerte de que había otra alopecia de base, después de un efluvio telógeno se van a despertar otras formas de alopecia y una de esas puede ser una alopecia areata. Entonces, ténganla bien presente. Y lo que les decía, es totalis si afecta solo la piel cabelluda, pero por ejemplo esta paciente sí tiene pestañitas, sí tiene cejitas, donde no tiene pelo es en la piel cabelluda. La universalis es cuando ya se extendió prácticamente todo el cuerpo, es más rara, se presenta hasta en el 1% de los pacientes, también puede ocurrir después de alopecias difusas, pero no tienen pelo ni en la cabeza ni en ninguna otra parte del cuerpo, o sea, cejas, pestañas, barba, nadota. La ofiacia era la que les decía, que es como una diadema invertida. Esta es de mal pronóstico. Si el paciente la tiene, es más probable que no responda a los tratamientos que yo dé. Entonces, si ven una de estas, ni se la queden, mándenosla a los dermas. La cisaifo, que les digo, para pronto es ofiasis escrito al revés, es porque la diadema es inversa.
Pero a ver, si yo no tengo mucha experiencia, si yo no tengo un tricoscopio, puedo pensar en un chorro de cosas. Yo podría pensar que esta paciente se hace chongo todos los días y que desarrolló una alopecia traccional. O podría pensar que tiene una androgénica, pero en patrón masculino porque tiene entradas. Y le pongo el tricoscopio y, oh sorpresa, es una alopecia areata en patrón cisaifu, ¿va? Entonces, es bien importante que no hagan diagnósticos seguros sin tricoscopio. A lo mejor a ustedes que no les toca hacer esta parte de tricoscopía, pueden decirle al paciente, creo que es tal cosa, pero váyanlo. Y ya, con eso, quítense de problemas. La difusa les digo que es la más difícil de diagnosticar porque simula otras formas de alopecia, pero a la hora de yo poner el tricoscopio voy a encontrar cosas muy específicas. A esta le llaman reticular o incógnita, afortunadamente no es muy frecuente, pero sí rápidamente progresiva. Justo es de las formas difusas que pueden progresar a una totalis o a una universalis, por eso es tan importante que no se confíen, que sí se revise con tricoscopio. Si se fijan estas fotos así por yo verlas, podría pensar en un chorro de otras cosas, pero no en una areata porque ahí no hay círculos. Entonces, no confíen en las alopecias en general, pero mucho menos en la areata. La canicie súbita es un síndrome bien raro, les digo, yo en mi vida he visto uno, pero se cree que ocurre una pérdida abrupta de todos los pelos pigmentados, sea poquito o mucho pigmento, sea pelos oscuros o pelos rubios. Y por algún motivo, no sabemos por qué, respeta las canas. Entonces, este fue descrito hace muchos años en dos personajes históricos. En hombres se le llama síndrome de Santo Tomás del Moro y en mujeres síndrome de María Antonieta. Ambos, la noche antes de ser decapitados, desarrollaron canicie súbita. Entonces sé que precisamente es una forma de alopecia areata en la cual en lugar de perder el pelo, pierden el pigmento. Y de hecho, curiosamente, una de las enfermedades más asociadas a la alopecia areata es el vitiligo. Entonces, 2, 3 tiene sentido, pero no tenemos muy claro en realidad cómo es que ocurre o por qué es que ocurre. Pero nomás para que se lleven ese dato de que esta existe. Y la perinevoide, que es la que les digo que ocurre alrededor de los lunares. Aquí hay un lunar y si se fijan hay como un anillito donde no hay pelo. Esta afortunadamente también es bastante rara. Y asociaciones de las más importantes, vitiligo. De hecho, curiosamente, cuando los pacientes recuperan un parchecito de alopecia areata, muchas veces desarrollan canas. En lugar de tener el pelito de color negro otra vez, tienen un mechoncito blanco. Después se puede pigmentar o puede que se quede ya así canosito, pero justo una de las asociaciones más frecuentes es el vitiligo, que es otra enfermedad autoinmune, entonces no nos sorprende. Otras enfermedades que pueden asociarse, lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad al final del día proinflamatoria, entonces no nos sorprende. Psoriasis, dermatitis atópica, tiroiditis de Hashimoto es súper frecuente. Si viene una areata en mujeres, sobre todo, no duden en mandar a hacer un perfil tiroideo. Rinitis alérgica, diabetes mellitus tipo 1, que al final del día sabemos que también es autoinmune, síndrome de Down, pero precisamente es por esta asociación a que los pacientes con síndrome de Down suelen tener más enfermedades autoinmunes, como diabetes mellitus tipo 1 y vitiligo, síndrome poliglandular, que también se asocia, por ejemplo, a vitiligo, ansiedad incluso, porque pues si andan ansiosos todo el tiempo, está el gatillo todo el tiempo y entonces tienen más parchecitos de alopecia areata. El diagnóstico es clínico. Aquí sí es muy fácil que si son la forma de parches, ustedes la puedan diagnosticar hasta sin tricoscopio. Pero, de preferencia, hay que hacer tricoscopía. Y si de plano no tengo duda, porque fue una de las formas raras que les platiqué, hacemos hasta biopsia. Entonces hay que hacer histopatología. Y los laboratorios aquí me sirven para descartar otros gatillos autoinmunes, sobre todo enfermedad de la tiroides, deficiencia de vitamina D, entre otras, dependiendo de mi interrogatorio dirigido hacia el paciente. Si él me refiere síntomas específicos, yo puedo sospechar que hay un contexto y pues me voy a ese contexto. Ahora, en la tricoscopía, ¿cómo distingo que aquí hay una alopecia areata y que no se trata de otra forma de alopecia extraña? Entonces, esto, insisto, a ustedes no les toca. Solo se los estoy dando para que digan, ok, tricoscopía. Yo no la puedo hacer, pero se tiene que hacer. Entonces, ¿cómo sé que hay alopecia areata? Hay un chorro de signos. Lo más frecuente es que si la placa está activa, vamos a encontrar puntitos amarillos. Déjenme ver si puedo. Es que tengo aquí, ahí está. Los puntitos amarillos son, por ejemplo, como estas zonas que están aquí. La verdad en esta foto no están tan claros, pero son como especie de... la apertura folicular se llena de sebito. Esos son puntos amarillos. Habla incluso de que son alopecias areatas que ya llevan varios meses ahí. Los puntos negros son pelos que se quedaron muy cortos desde la raíz, como estos de aquí. Este es un dato así súper típico de alopecias areatas activas.
destructivas. Pero también hay pelos rotos, ya no a la altura de la raíz, sino un poquito más arriba. Entonces van a encontrarse pelos con formas bien exóticas, como en V o los pelos en signo de exclamación, como el signo de exclamación de cierre. Entonces son más gruesos arriba que en la raíz. Ese también es típico de alopecia areata. Entonces, si ustedes tienen una alopecia difusa y encontramos algo de esto, vamos a establecer el diagnóstico de una alopecia areata. Y si ya está resolviéndose, se forman pelitos cortitos de recrecimiento o pelitos como en cola de cochino les llamamos. Ahorita les enseño en otras fotitos, porque sí tengo muchas fotos. Por ejemplo, aquí otra vez hay puntos negros. En esta foto están más bonitas los puntos amarillos. ¿Sí los ven? Es como este de acá, este de acá, este de acá, y hay harto punto negro, pero se ve que aquí ya empieza a ver como pelitos finitos, entonces probablemente esta ya está como en una fase ya no tan aguda. Acá, por ejemplo, esta placa es casi de puros puntos amarillos, entonces seguramente esta es una placa que lleva meses ahí. Aquí hay un bonito pelo en cola de cochino. Entonces esto habla de que ya se está resolviendo y si se fijan la placa ya tiene un chorro de pelitos también ahí, pero todavía hay algunos pelitos, unos puntitos negros que hablan de actividad. En esta otra igual hay puntitos negros, esto habla de actividad. ¿Y qué voy a encontrar en la patología? Básicamente un infiltrado inflamatorio perivulvar. Es súper importante que se acuerden de eso. Es en el bulbo, o sea, donde estaba la papila de vasitos sanguíneos, y no en el bulge, que es la estructura que tiene células madre. Entonces, no se dice que la areata sea una alopecia fibrosante o que deje cicatriz, porque no afecta a las células madre. El infiltrado está a nivel del bulbo, o sea, de la raíz. Hasta aquí, ¿dudas? No, ¿seguros? Okay. Seguimos entonces. Tratamiento. De primera línea, las cortisonas, la verdad, sobre todo intralesionales, tienen muy buena respuesta. La triamcinolona es más como de venta hacia el médico, no la consigue el paciente, pero si no consigo triamcinolona, puedo infiltrar hasta dexametasona si ustedes quieren. Se suele diluir para que tampoco vayamos a condicionar atrofia por querer que se recupere el pelo, entonces hay que hacerlo en mesoterapia. Y si tienen tricoscopio, que insisto, esto no les toca a ustedes, pero nosotros, por ejemplo, guiados por el tricoscopio, podemos aplicarlo solo en zonas donde haya datos de actividad de la enfermedad todavía. Y la respuesta no va a ser de inmediata, o sea, yo le aplico la sesión de corticosteroides intralesionales a mi paciente y van a ver resultados como en mes y medio, 2 meses. Entonces los citan más espaciadito, les explican que el efecto va a tardar en pegar, pero que lo citan en 2 meses para ver cómo va y seguramente ya van a regresar con pelito. Y corticosteroides de alta potencia también tópicos se pueden utilizar hasta cada 24 horas, pero es importante que sean de alta potencia, si no, no les van a hacer ni cosquillas. Si ustedes dejan una desonida, una mometasona, no le van a hacer nada. Necesita hacer clobetasol, que es el de más alta potencia de preferencia, y justo es de los que existen variantes capilares. Se aplica en la piel cabelluda de preferencia, no en cara, porque la cara la piel es más finita y entre más la potencia, más riesgo de atrofia. Y sobre todo lo dejamos para pacientes que o no quieren o no toleran las inyecciones, porque pues sí arden un poquito y son varios piquetes dependiendo del tamaño de las placas. Y si en 3 meses no ha resuelto, hay que considerar otro tipo de tratamientos. Hay tratamientos sistémicos también, así como otras enfermedades autoinmunes se manejan, por ejemplo, con ahorradores de esteroides como metotrexate, ciclosporina. Son medicamentos que podemos usar también en pacientes con alopecias areatas, sobre todo de difícil respuesta. Incluso hoy en día ya existen tratamientos biológicos para alopecia areata, pero estos, pues de momento, sobre todo disponibles en grandes institutos. Hacia el alcance del bolsillo de nuestro paciente probablemente no, porque son medicamentos muy caros. Y para casos pues muy severos, como el caso de Jada Smith, puede no ser obligatorio. O sea, si mi paciente dice, prefiero no tratarme y oye, las peluquitas, o sabes qué, me siento muy bien, es un nuevo look, así quiero estar, pueden no tratarlos, no pasa nada. Pero creo que aquí lo importante sería el contexto de mi paciente. Si tiene, gracias a que tiene la alopecia areata, me di cuenta que tiene otra enfermedad como hipotiroidismo, también un Hashimoto, otra autoinmune, diabetes mellitus tipo 1, pues
pues, ok, no le tratamos el pelo, pero sí tratar los otros hallazgos. También hay camuflaje, ya sea con spray, con pelucas. Hay unas prótesis muy bonitas que según yo aquí en México todavía no existen, pero seguro han visto videos en TikTok de que de la forma de la calvita se recortan como especie de peluquines que se pegan, con pegamentos que duran durante muchos, muchos meses. La verdad es que se ven bien bonitos, se ven bien naturales y también son una opción. O hay incluso quien de plano se tatúa. Y obviamente apoyo psicológico porque está muy relacionado pues a trastornos psicológicos por el impacto que tiene la pérdida de pelito tanto en hombres como en mujeres. El pronóstico, la mayoría afortunadamente tienen recuperación espontánea, es lo que yo les decía antes, la verdad, antes de hacer trico, antes de hacer derma, yo sí les decía, no te preocupes, se te va a quitar, pero no prometan cosas porque no sabemos cómo se va a comportar su paciente. Y aunque sí, la mayoría se recuperan espontáneamente, incluso sin tratamiento, y podrían recuperarse a lo largo de un año hasta la mitad de estos pacientes, puede que no. Entonces, no se confíen. Y lo que les decía, muchas veces cuando hay recrecimiento, primero el pelito es de color canoso, entonces puede que así se quede o puede que recupere su pigmento y puede ser recurrente aún con tratamiento. Entonces a lo mejor le curaron perfecto una plaquita, recuperó el pelo, pero dentro de unos meses ya se volvió a estresar, se volvió a enfermar, algo ocurrió y tras, otra plaquita nueva. Y pues hay casos que de plano, no importa lo que ustedes hagan, no responden. Lo intentan todo y no responden. Incluso hay casos donde el paciente dice, pues ya ni modo, voy a suspender tratamiento y recuperan el pelo. ¿Quién sabe? ¿Factor emocional? No sabemos. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿No? Ok. Vamos a otra forma de alopecia. ¿A quién de aquí le gusta el clean look? ¿No? No caigan en esa moda, por favor. Ah, no es cierto. Vivan las greñudas. Bueno, la alopecia traccional es precisamente esta alopecia que se da sobre todo por el peinado. Es por una tracción o una tensión repetitiva y constante. Si una vez a la semana me hago una coleta apretada, pues probablemente no me va a pasar nada. Pero si todos los días me peino así y duro durante muchas, 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 muchas horas peinada así, lo más seguro es que cada vez me voy a ir arrancando más y más los pelitos hasta que mi pelo ya no empiece aquí, sino cada vez empieza más atrás. Este también es diagnóstico de camión. De repente van a ver por ahí señoras paseando, sentadas, donde quieran, que como que la mayor parte de su pelo empieza aquí atrás y tienen aquí como 2, 3 pelos que son los que se siguen jalando hasta atrás con un chorro de gel. Esa es una alopecia traccional. Es más frecuente precisamente en la línea frontal y en la línea temporal porque casi siempre es por este tipo de peinados como chonguitos, coletas, medias coletas altas y precisamente como somos más las mujeres las que cargamos el pelo largo, pues es más frecuente en mujeres, pero pues también puede ocurrir en hombres porque es 100% dependiente de peinados. También es muy, muy frecuente lo que les decía en pacientes afrodescendientes o con pelo afro porque tienen mucho esta cultura de, les llaman cornbraids, si no me equivoco, que son estas como trencitas que hacen figuritas bien padres, como si fueran laberintos. Ahí nada más dato cultural, antes eran sus mapas de escape de los campos de esclavitud. Entonces, así se pasaban como las coordenadas, digamos, con sus peinados, trazaban el camino de salida, se supone, para huir, o bueno, eso es lo que nos han contado. Pero bueno, precisamente ese tipo de peinados tracciona tanto porque hacen rollitos y para que les dure muchos días, porque no se los deshacen de inmediato, que pues la tracción queda ahí constante y constante y constante. Entonces es bien frecuente ver pacientes afrodescendientes que tienen alopecia traccional. También es muy común en bailarinas de cualquier disciplina. Acá datito cultural que también les va a pasar nomás porque estamos echando chismecito. Yo soy bailarina, no saben la cantidad de peinados exóticos que nos piden. Entonces, entre la coleta porque quieren que se vea bien limpia tu carita para la foto, o me pidieron trenzas, ¿no? Y estas trenzas que están súper bonitas de moda, es doble tracción. Una por la trenza y otra porque muchas veces les ponen extensiones, entonces también hay un peso. Las extensiones de pelo, niñas, por favor, extensiones de pelo, ni pelo a pelo, ni de clip, ni cosidas. Extensiones de pelo es un peso extra a tu cabello y eso lo va a arrancar como si fueran a la cebollita, literal, se están jalando ustedes mismas. Entonces, la alopecia traccional puede ocurrir por cualquier tipo de peinado, por pasadores, por lo que se les ocurra, la verdad. Incluso, vean, aquí están las corn braids que les decía, que esta es una mezcla entre corn braids y estas trencitas que llevan extensiones de pelo. Está, por ejemplo, esta clasiquísima de bailarinas de ballet porque lo consideran disciplina, entonces nos piden ir así con chonguitos súper apretados, que si no, no vas bien presentable para tu clase. Extensiones de pelo, insisto.
Y pues la clínica lo que van a observar es precisamente que la implantación capilar empieza mucho más atrás, pero se ven algunos pelitos chiquitos y rotos un poquito más adelante, porque alguna vez cuando tuvieron pelo aquí, esta zona también la jalaban con sus trenzas o con el peinado que se hicieran. Y precisamente van a encontrar folículos pilosos más chiquitos, más finitos, vellosos y mucha menor densidad del pelito. Y la localización de este tipo de alopecia suele depender del peinado. Entonces, lo que les decía, es más como un frontotemporal porque se asocia pues mucho a peinados fáciles como las coletas, los chonguitos, etcétera. A esta le llamamos marginal. Pero, por ejemplo, con las trencitas, con las extensiones de pelo, ya no es marginal, ya puede ser difusa. Entonces, puede ocurrir en cualquier parte de la piel cabelluda. Hay que preguntar cómo se peina mi paciente. Y puede asociarse a foliculitis. Si bien la foliculitis seguramente ya lo vieron o lo van a ver, no sé, es una enfermedad que sí tiene una implicación bacteriana, pero también es un infiltrado inflamatorio. Entonces aquí se forman pústulas no estériles por la inflamación tan importante que provoca esta tensión constante, esta tracción constante. Entonces son pacientes que aparte de no tener pelo, tienen barritos. Y eso habla de que está activa la enfermedad porque se siguen peinando así. Y el diagnóstico, pues es clínico, literal, ustedes vean el patrón y le pueden preguntar a su paciente, oiga, de casualidad, ¿cómo se peina? Yo tuve una que tenía huecos aquí, en esta zona, no aquí arriba, no, aquí, como arriba de la oreja. Y resultó que se hacía churritos, como que se hacía la media coleta, la enroscaba y solo jalaba todos los días de aquí para amarrarse. Entonces, solo tenía alopecia traccional en este cachito de piel. Entonces, luego tiene patrones bien exóticos para que siempre pregunten cómo se peina su paciente. Y aquí también la tricoscopía juega un papel bien importante y si tengo duda, pues también hago biopsia, aunque casi siempre es muy evidente. Solo para pasarles el dato, de la tricoscopía, el hallazgo más importante son estas vainas peripilares. No sé si a las mujeres que se depilan las cejitas, ¿alguna vez han detenido a observar los pelitos que a veces se arrancan? Que no solo sale como la bolita de que sí se salió de raíz, sino que tiene como una vainita, como de escamita. Esa vainita habla de que el pelo se arrancó. Entonces en estas pacientes lo que vemos son moldes peripilares, precisamente es la vainita que está en la fracción constante del folículo piloso que está normalmente abajo, pero como lo jalé, se vino con todo y vainita. Entonces ven estos moldes peripilares que hablan de esa tracción, literal lo fui sacando a la fuerza desde la raíz y aparte pueden encontrar microsangrados o costras porque al final esto es un trauma. Y si lo veo en patología voy a encontrar pelos deformes. Esto se llama tricomalacia. Literal es un pelo roto así todo, como que se quedó la raíz, pero lo demás, la fracción que se podía salir de la piel cabelluda, pues ya no está. Entonces el pelito roto se quedó adentro. Y esto también favorece inflamación, entonces puede haber infiltrado inflamatorio y por eso hay pústulas. El tratamiento, lo principal es que se dejen de peinar así. Es un pelear, de verdad. Un pelear, las pacientes no van a querer que se lo exigen en el trabajo, entonces a veces hay que buscar opciones. Se dice que para que un peinado tenga menos riesgo de provocar alopecia traccional, no puede durar en mi cabeza más de 6 horas. Entonces, obviamente esto va a variar un poquito, pero si la paciente de plano tiene que ir peinada, pues plantéenle cositas a lo mejor un poquito más sueltas, que no se jalen tan duro, que usen liguitas tipo las scrunchies, que no hacen tanta como presión en la cabecita y que tan pronto lleguen a su casa o del sitio donde les exigen ir peinadas, se lo deshagan para que la tracción no dure tantas horas. Es por esto que las extensiones de pelo y estas bonitas trenzas de colores son tan malas, porque como son caras no se las van a querer deshacer en 6 horas, se las van a querer dejar como un mes o 2 o 3 o no sé cuánto, lo que les dure. Entonces esto va a hacer que toda esa tracción, todo ese peso dure mucho tiempo, idealmente no más de 6 horas. Si la alopecia no es tan crónica, aparte de cambiarles el peinado, podemos apoyar con minoxidil para que vuelva a crecer el pelito donde se perdió. Incluso si hay pústulas, pues como hay inflamación, podemos dar corticosteroides tópicos para bajar esta inflamación y que se recupere mejor. Y en pacientes que de plano, de verdad, no han dejado de peinarse así, no lo van a dejar de hacer, ya no tienen pelo. Hubo tanta inflamación que ustedes recuerden que la cascada inflamatoria siempre acaba en la fase de cicatrización, o sea que siempre hay fibrosis. Entonces, si hubo inflamación y hay fibrosis, es como si ustedes echaran cemento al pasto. El pasto va a dejar de crecer
Es la misma situación. Entonces se van a quedar sin pelo y a veces no hay de otra más que optar o por las pelucas que les digo que son como dependiendo del huequito donde tienen el pelo o de plano trasplante capilar o camuflaje con los sprays o pelucas. Pero también por quererles ayudar, hay centros bien padres de estética donde agarran sus 3 pelos que les quedan y a esos 3 pelos les cuelgan unas trenzotas de colores. ¿Qué va a ocurrir? Les van a terminar de arrancar esos 3 pelos. Entonces la paciente se va a quedar sin pelo, ¿va? Entonces, aunque se ve muy bonito, si se lo quieren hacer, se lo deshacen luego. O no se lo dan tan seguido. Y el pronóstico, si es temprana, si la agarran a tiempo, si no hay fibrosis, es bueno. Si se dejan de peinar así, se van a recuperar. Si llevan muchos años peinándose así, ya no va a responder. Se va a comportar como cicatrizal, no va a crecer pelo por más que lo intentemos. Entonces, ojito. Incluso no sé si han visto ahorita, hay unas tendencias como de danza aérea que son con el pelo. Se llama tensión capilar. Se hacen un chongo y en el chongo les cuelgan los arneses. Entonces la paciente está colgada del cabello, haciendo ahí sus piruetas, giros, malabares. Y entonces es esta tracción constante y son pacientes que obviamente también desarrollan este tipo de alopecia traccional. Entonces, con tantas tendencias, por favor, sepan interrogar así bien dirigido para que den con el diagnóstico. Ahora, tricotilomanía. Esta la llegan a confundir un poquito, pero la tricotilo no es por peinado. La tricotilo es un trastorno psiquiátrico en la cual el paciente se arranca involuntaria o voluntariamente el cabello. A veces es inconsciente, de hecho es muy frecuente en niños, es un poquito más frecuente en mujeres y ustedes incluso le pueden preguntar al paciente, oye, ¿con qué manita te arrancas el pelo? Y te van a hacer con esta. Entonces ahí ya ustedes ya hicieron su diagnóstico, ¿va? ¿Cuál es el riesgo? Muchas veces no es solo que se arranquen el pelo, sino que tienen esta tendencia a comer el pelo. Entonces forman algo que se llama tricobesuar, que es pues una bola de pelos con forma de su bonito estómago y es una urgencia quirúrgica. Entonces, ojito, hay que diagnosticarlos. Y pues justo es un trastorno psiquiátrico que puede ir de la mano con un chorro de otros trastornos, sobre todo obsesivo compulsivo, pero en realidad con muchos trastornos psiquiátricos. ¿Cómo lo voy a sospechar o a diagnosticar? Pueden parecer circulitos perfectos o circulotes, pero si ustedes le pasan la manita, se siente rasposo, porque hay pelos de diferentes longitudes. Como lo están arrancando, van a dejar pelos muy cortitos, pelos no tan cortitos, pelos largos, y entonces tiene una textura como irregular, como si fuera velcro o algo así, pero se siente rasposo. En cambio, la areata, por ejemplo, se siente lisita o suavecita, porque si ya le están creciendo pelos, están creciendo parejitos. Entonces, si lo sienten así como rasposo, aunque sea un círculo perfecto, ojo, puede ser tricotilomanía. Y precisamente el diagnóstico pues incluso está incluido en el DSM-5 con sus respectivos criterios. Puede estar asociado a otras enfermedades y a veces el diagnosticar otra enfermedad hace que el diagnóstico de base ya no sea tricotilomanía, pero bueno, muchas veces más que uno excluye a otro, es que van juntitos. Aquí la tricoscopía me ayuda, pero es muy clínico en realidad. Ustedes se van a dar cuenta del paciente, aunque lo nieguen a toda costa y espada que no se arrancan el pelo, ustedes se van a dar cuenta. Y si de plano hay mucha duda, o a veces no es por duda, sino por demostrarle al paciente que se está arrancando el pelo involuntariamente, biopsia. Porque si encuentran la tricomalacia, que son estos pelos rotos, pues le van a poder decir, mira, este pelo es un pelo que te arrancaste. Lo dice el patólogo, no lo digo yo. Y a veces así les creen, porque a veces no, y si no aceptan, pues no van a querer tratamiento psiquiátrico. La tricoscopía, ¿qué voy a encontrar? Pelos rotos, básicamente. Ese es el diagnóstico, pelos rotos. Dependiendo de la altura o de cómo se rompa este pelo, van a agarrar formas bien peculiares, pero para pronto son pelos rotos. Pueden ser puntos negros como los de la areata y eso puede confundir un poquito porque es un pelo que se rompió desde la raíz, pero a diferencia de la areata va a haber pelos que están angulados en formas bien raras, puntitas abiertas en forma de V, o a lo mejor me voy a encontrar por ahí uno que tiene una punta como si fuera un cerillito, o de plano han rizado los moños de regalo y que se hace como un chinito. A veces esa tracción puede hacer eso en el pelo, entonces llegan a tener pelitos como con esas formas bien chistosas como de resorte, como en espiral, o sea, cualquier variante de tracción que pueda manifestarse en tu pelito, cualquier forma de pelo roto o porque lo estiré y se hizo una forma chistosa, eso es lo que voy a observar en la tricoscopía. Y lo que es lo más importante
es que me ayuda precisamente a descartar otras enfermedades por si yo tengo la duda. Y en la histopato es lo mismo, tricomalacia, este pelito roto que se quedó dentro de la piel cabelluda. El tratamiento es psiquiátrico. La verdad es que los dermas no nos lo solemos quedar. A veces, si ustedes nos lo quieren mandar, es más bien por confirmar el diagnóstico, pero yo prefiero 1000 veces que el tratamiento lo lleve el psiquiatra, porque aunque yo le diga a la paciente, muchas veces no me lo van a aceptar y no van a querer el tratamiento por eso. Entonces, tristemente, tenemos muy poquito éxito con estos pacientes. Y pues ya, para acabar la clase, dudas hasta ahorita. ¿No? Va. Entonces, puntos a recordar. Primero, la tricología es una rama de la derma. No se puede ser tricólogo sin ser dermatólogo, por muchas cosas, entre ellas porque durante 3 años estudiamos todas las enfermedades de la piel y sus anexos. Entonces, ¿ustedes creen que alguien que hizo un cursito de un mes va a englobar todas estas enfermedades? Nah, ni de chiste. La otra, en dermatología estudiamos dermatoscopía. El mismo dermatoscopio es lo que usamos como tricoscopio, pero para ver el pelo. Es la misma herramienta. Entonces, si yo no sé dermatoscopía, aunque le hagan al cuento en las estéticas de que mira cómo se ve tu pelo en la computadora, no saben lo que están viendo. Si no saben criterios dermatoscópicos, no van a saber criterios tricoscópicos. Eso solo es por vender, la verdad. Entonces, no se puede ser tricólogos si no son dermatólogos. Nadie más debería ejercer la tricología. Segundo, el pelo siempre, siempre, siempre se debe revisar en persona. Ahorita la gente está muy así de que quiero consulta en línea porque qué flojera ir o porque no puedo, porque vive lejos, porque la encontré en redes sociales, doctora. Entonces, hay cosas que sí, pero pelo en particular, a mí no me gusta atenderlo en línea. Porque si yo no pongo mi tricoscopio, no estoy segura de mi diagnóstico. O sea, yo a veces, si de plano están de tercos, les digo como, mira, ¿puedo platicar contigo? ¿Puedo hacer una sospecha? Y podemos ver si funciona el tratamiento de mi sospecha. Pero no estoy segura del diagnóstico, entonces puede que el tratamiento no te funcione. Entonces, la realidad es que si no lo ven en vivo, no hay certeza. A todos se nos cae el pelo todos los días, para que mujeres sobre todo no entren en pánico. Si se están bañando y se están viniendo pelitos, es normal casi siempre, a menos que ustedes ya tengan muy clara la constancia con la que pierden pelitos y la cantidad, pero normalmente nos espantamos por cosas que no. Y acá entre nos, igual. Bueno, no, es otro de los puntos. La piel cabelluda se lava diario. Si ustedes no se lavan la piel cabelluda diario, van a pasar 2 cosas. 1, el día que me lavo, se cae el pelo acumulado, porque justo el día que yo me iba a lavar es el día que se me iban a caer los pelitos de ese día. Entonces, si no me lavé el pelo, se van rezagando. Y el día que yo me lavo, parece una bola gigante, pero son pelos de quién sabe cuántos días que llevo sin lavarme la piel cabelluda. Entonces, el pelo se lava diario. La otra, aquí en México somos muy propensos a producción de grasita y dermatitis seborreica, o sea, caspa. Con un día que no se laven la cabeza, se va a juntar el sebo. Y si son 2 días, 3 días, se vuelve caspa. Y la caspa tira más el pelo. Entonces, el pelo se lava todos los días. La piel cabelluda, vaya. El pelito no necesariamente requiere que los shampoos y que la limpieza y así. Lo más importante es que me lave yo la piel cabelluda. Yo le explico a los pacientes, el shampoo se elige por piel cabelluda, no por tipo de pelo. Porque lo que quiero lavar es esto. Ya que la espuma resbala y limpia lo demás, sí. Pero lo que quiero limpio es esto, ¿va? La otra, la biotina no ayuda. Nadota. Y el exceso, al contrario, puede provocar caída. Y está bien de moda, para que ni caigan ni la fomenten. El trasplante capilar no dura para siempre, no excluye tratamiento médico. Si se quieren injertar, sí se puede, pero con un diagnóstico correcto, con tratamiento médico correcto y de preferencia con dermatólogos que hagan trasplante capilar y no en las clínicas estas de quién sabe quién. Y el shampoo morado del BIF, por si vieron esa gran noticia en redes sociales, no provoca alopecia. Eso fue una bonita coincidencia. La gente hoy en día está peleada con lavarse el pelo diario para empezar y también están peleados con los sulfatos. Igual, para que sepan y se quiten un miedito, la mayoría de shampoos contienen sulfatos porque los sulfatos son el ingrediente que mejor limpia, no son malos. Lo que puede ocurrir es que sequen al pelito, por eso los empezaron a satanizar. Pero si yo me pongo acondicionador todos los días, no pasa nada de que yo use sulfatos. Y de hecho, por el contrario, si suspendo al 100% los sulfatos y uso puro shampoo de estos que dicen shampoo limpio, 0% sulfatos, parabenos, siliconas, etcétera, lo que va a ocurrir, sobre todo aquí en Latinoamérica, es que me voy a llenar de caspa, ¿va? Y listo. Y aquí pues nada más
no por presumida, pero para recordarles que el médico que solo sabe medicina ni siquiera sabe medicina. Entonces, si tienen alguna otra pasión en su existencia, por favor, síganla. Somos más que solo médicos y creo que es más importante ser buena persona y eso les va a garantizar el éxito y también la felicidad. No sean workaholics, o sea, no está mal, si es lo que quieren, está bien, pero puede existir un balance perfecto. Aquí, por ejemplo, yo me volví bailarina del patroncito Drake Bell ya desde hace 2 añitos y la verdad la veía muy difícil, pero miren, si yo pude, ustedes pueden hacer lo que quieran. Y pues ya, nada. ¿Dudas? Ahí están mis redes por si necesitan algo, si me quieren mandar mensajito, si quieren pídanle a la doctora Abby mi teléfono por si tienen alguna duda y pues listo. ¿Va? Pues bueno, segurísimos, no hay dudas. Conste, yo le voy a mandar las preguntas a la doctora Abby. Conste. Todo está en la presentación. Todo. ¿Va? Entonces, cualquier duda que surja en el camino, sea antes, después o durante el examen, no, durante el examen no, pero antes o después del examen, me pueden mandar mensajitos. Si les llega algún casito y tienen alguna duda existencial, me pueden escribir con confianza, hasta de algo propio, si quieren, me escriben. Ahí en las 3 sociales, las 3 redes sociales me encuentran como Dermachinos o les digo que la doctora Vi les pase mi teléfono, yo no tengo ningún problema. ¿Va? Pues listo. Gracias, doctora. De nada. Muchas gracias, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Muchas Bye. gracias, doctora. Adiós.